Minecraft La Guerra de la Usurpación 11-20 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11 Blake subió a cubierta con un bostezo. El sol apenas comenzaba a salir, marcando el segundo día de su viaje en el mar. Por suerte, el resto del primero había transcurrido sin incidentes, e incluso se había acostumbrado al balanceo con relativa facilidad. En lugar de intentar seguir viajando en la oscuridad, acordaron dejar el barco parado hasta la mañana. Celia estaba desplomada contra la barandilla con ojeras. Se incorporó de golpe cuando él salió de la cabina, intentando no parecer dormida. ¿Ya terminó mi guardia? ¿Puedo seguir? Creí que habías dicho que despertarías a Félix en mitad de la noche, dijo, quizá en tono demasiado acusador. Celia se levantó y se estiró. Es el único de nosotros que sabe cómo operar esta embarcación. Sobre todo, debería descansar lo máximo posible. ¿Qué pasa si nos topamos con aguas turbulentas que exigen toda su atención para navegar y aún tiene sueño? Blake frunció el ceño. ¿Y si nos atacan los ahogados y estás demasiado cansado para ayudarnos a combatirlos? Puedo defenderme perfectamente, replicó ella, frotándose los ojos, incluso con poco sueño. Además, demostraste un talento extraordinario con esa espada de piedra contra la usurpación. ¿Seguro que podrías vencer a un cadáver empapado y desgarbado? Puso los ojos en blanco. Vete a la cama, yo vigilaré hasta que Félix despierte. Nos pondremos en marcha en cuanto esté listo. Con un breve asentimiento, Celia pasó a su lado y entró en el camarote. Blake se preguntó si quedarse dormida en la cubierta, como casi lo hizo, habría sido más cómodo, porque la habitación era diminuta. Las camas estaban tan cerca que chocaban entre sí cada vez que el barco se balanceaba, y el camarote parecía haber albergado a un máximo de 8 personas. ¿Cómo Ray y sus peones podían soportar el espacio reducido? Era algo que Blake no entendía. Incluso cuando estaban solos él y Félix en extremos opuestos de la habitación la noche anterior, se sentía apretado. El amanecer era agradable, al menos. Volvió a contemplar las aguas, imaginando lo que le aguardaba en Luxmouth. Si no hubieran estado apurados por una supuesta invasión, Blake habría estado más ansioso por hacer turismo al llegar, pero eso no le impidió soñar despierto. Me pregunto si alguno de los demás pasó por aquí al irse de casa. ¿Podría ser yo el primero en viajar al extranjero? Hizo una mueca al apoyarse en la barandilla. La batalla de la mañana anterior le había pasado factura. Aún le dolía el costado por la lesión y tenía dolor en todo el cuerpo. Dada la gran cantidad de oponentes y que había actuado solo con memoria muscular, era un milagro que él y sus nuevos compañeros hubieran salido tan relativamente ilesos. Dudo que sea el último usurpador que vea. Tendré que ponerme en pie. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido. Félix salió, con aspecto de ser el más alerta de los tres. Tras haber olvidado ponerse su peto de cuero, Blake por fin pudo ver su sencilla camiseta interior. Solo era notable por lo sucia que estaba. Polvo y manchas de pólvora adornaban la prenda, pero también había rastros de decoloración de la piedra roja en la tela. ¿Dormía hasta tarde?, preguntó Félix, entrecerrando los ojos ante la creciente luz. Blake negó con la cabeza. Celia nunca intentó despertarte. Al parecer, decidió que sería mejor aguantar toda la noche y dormirse por la mañana, para que tuvieras más tiempo para descansar. Félix se acercó a los controles del barco y manipuló algunas palancas. La cubierta tembló cuando algo bajo ellos cobró vida, y lentamente comenzaron a moverse por el agua. Supongo que entiendo su lógica. Esta embarcación ya es bastante difícil de gobernar, así que la somnolencia no ayudaría. Pensé que había dicho que aprendiste a conducirlo fácilmente, dijo Blake. Aprendí a movernos fácilmente, respondió Félix, sin levantar la vista de los controles. En realidad, controlar nuestra dirección es otra cosa. No he tenido tiempo de investigar el funcionamiento interno de la nave, pero supongo que la usurpación ha creado una serie muy compleja de pistones pegajosos, observadores y repetidores de redstone, entre otros componentes. El artilugio, de alguna manera, permite girar en el acto. Blake observó las palancas y botones que adornaban la proa del barco y descubrió que no entendía nada de lo que acababan de decir. Quizás sea mejor no dar explicaciones. Félix se encogió de hombros. Si tú lo dices. Hemos logrado recuperar bastantes tecnologías nuevas de la usurpación, ¿sabes? Si no hubieran intentado invadir, la cooperación podría haber llevado a todo tipo de avances en artesanía e ingeniería, incluso en las herramientas más sencillas.
¿Recuerdas sus espadas curvas? Recuerdo que los agentes intentaron matarnos con ellos, dijo Blake con expresión seria. Ah, cierto. Félix se desanimó y volvió a concentrarse en los controles. Un silencio incómodo los invadió, y el único alivio fue el suave sonido de las olas mientras el barco avanzaba. La pulsación del núcleo de harina de hueso se había calmado desde entonces, hasta el punto de que era casi imperceptible. Aún tenía muchas preguntas al respecto, y lo peor era que no tenía ni idea de si existían respuestas a muchas de ellas. ¿Era siquiera posible extraerlo sin hacerle daño? Si la invasión se basaba en núcleos génesis como el que albergaba, ¿seguiría siendo un objetivo de la usurpación? ¿Y si no se puede quitar, qué será de mí? ¿Me mantendrán en la ciudad estos Luxmouth? ¿Me encerrarán? ¿Tendré que esconderme de ellos y de la usurpación? Hizo una pausa, intentando no alterarse demasiado considerando las posibilidades. Lo último que quería era ponerse paranoico, y sus nuevos compañeros no le habían mostrado hostilidad. Supongo que podrían haberme liquidado de la noche a la mañana si ese era su objetivo. Si no, no sé por qué me mantendrían con vida si tanto desean el núcleo. Mientras Blake reflexionaba sobre las posibilidades, se dio cuenta de que había olvidado hacer una de las preguntas más simples que tenía en mente. Oye, ¿cómo me encontraron? Félix dudó, luego pulsó algunos botones más antes de accionar una palanca. El barco redujo la velocidad y regresó a la cabina. Un momento, necesito algo, dijo por encima del hombro. Mientras estaba ausente, la atención de Blake volvió al mar. Miró fijamente hacia abajo, observando cómo las olas ondulaban alrededor del barco mientras éste avanzaba lentamente. Las praderas marinas se mecían en el fondo del cálido océano, despertando su curiosidad. Concéntrate, ¿vale? Imagínatelo creciendo y un momento después, para diversión de Blake, un macizo de pastos marinos inusualmente alto sobresalía de la arena. No era lo suficientemente alto como para alcanzar la superficie del agua, pues aún le faltaban 5 o 6 manzanas, pero aún así, el efecto fue impresionante. Me pregunto si puedo aprender a controlar mejor el efecto. Mientras admiraba la planta, así como a los curiosos peces que se habían reunido para investigar, vio algo con el rabillo del ojo. Escondido entre más pastos marinos y un arrecife de coral, Blake apenas distinguió la esquina de un bloque azul pálido. No lo vio mucho antes de que el barco pasara lentamente, pero estaba bastante seguro de que no era una imagen típica de un océano cálido. Mira esto. Félix regresó a cubierta, sosteniendo un trozo de papel amarillento. Abrió el mapa y Blake intentó procesar lo que veía mientras su aliado le explicaba. Esto fue confiscado a un equipo de usurpación que intentó infiltrarse en Luxmouth. No tardamos mucho en determinar que es un radar diseñado para rastrear núcleos génesis. Nunca había visto nada igual, dijo. Observó que el único objeto en el mapa, una esfera morada, tenía unas coordenadas que marcaban casi 0, 0, 0. Mi teoría es que es una combinación de mapa y brújula modificada, dijo Félix, pero aún no estamos seguros de la técnica utilizada para fabricarlo. Al fin y al cabo, no se pueden fabricar esos dos objetos juntos, así que la usurpación debe tener más trucos de los que imaginamos. Blake se apartó un paso para ver el radar desde otra perspectiva, y las coordenadas X y Z se modificaron ligeramente. Sorprendido, se acercó a Félix para mirarlo directamente. Los números volvieron a ser prácticamente los mismos que antes. ¿Me está siguiendo? Tienes el núcleo de harina de hueso morado, así que te señala. Los investigadores de Luxmouth lograron que el mapa lo localizara configurando el radar con la señal energética del amarillo. Claro que, en ese momento, no había ninguna garantía de que estuviera rastreando el núcleo gemelo, pero creo que eso ya está resuelto. Me estás perdiendo otra vez con esa jerga, dijo Blake. Básicamente, si tienes un radar y un núcleo, puedes fijar el objetivo en el otro. La hoja tenía 2 espacios adicionales debajo de las coordenadas de la esfera púrpura, lo que permitía monitorear un total de 3 núcleos génesis simultáneamente. Sin embargo, actualmente solo estaba ocupado el primer espacio. Ese tipo al mando, Ray, podía controlar la hierba con su propio núcleo, comentó Blake. ¿También pudiste rastrearlo? Félix guardó el mapa en su inventario y puso la nave en marcha de nuevo. Una vez que nos acercamos lo suficiente, sí. Creo que si el radar no está configurado para encontrar cierto núcleo génesis, simplemente los detectará cuando uno esté lo suficientemente cerca. Pero no tengo ni idea de a qué distancia. Esta gente está llena de misterios. Su mirada se dirigió de nuevo al océano, justo a tiempo para otra visión inusual en el fondo marino.
Esta vez, Blake pudo ver con claridad la superficie azul pálido y vidriosa del bloque. ¿Acabas de ver eso? Había un bloque de hielo debajo de nosotros. ¿En medio de un océano cálido? Preguntó Félix, con expresión de desconcierto. ¿Estás seguro? Él asintió. Juro que yo también vi uno antes. Quizás nos estemos acercando a un bioma frío, pero no parece probable. Félix se encogió de hombros. No pasamos por tundra ni nada parecido en nuestro camino. ¿Es un accidente de la naturaleza o alguien más dejó caer bloques de hielo por la borda? No estoy seguro de en cuál creo menos, dijo Blake. Independientemente de la explicación, y a pesar del calor que hacía afuera, el hielo seguía apareciendo a medida que avanzaba el día. Cada vez se veían más bloques bajo el agua en grandes grupos, que sobresalían de los arrecifes de coral como cordilleras a escala reducida. Para cuando Celia salió de la cabaña, poco después del mediodía, el hielo había alcanzado la superficie del agua y estaba por todas partes a su alrededor. ¿Qué es todo esto entonces? Blake extendió los brazos majestuosamente, como si le revelara la vista. Un océano helado y cálido, su nobleza. ¿Impresionado? Celia no parecía divertida. Ya lo veo. ¿Por qué está congelado? Buena pregunta. No veo nieve por ningún lado, así que no creo que hayamos entrado en un bioma diferente. Esto podría ser un problema para nuestro avance, añadió Félix. El hielo se está espesando y quizá no podamos cruzarlo en este bote. No puedo predecir cuánto tardaríamos en encontrar otra ruta. Blake revisó su inventario y sacó el pico de madera que había hecho antes de llegar al árbol. Se inclinó sobre la barandilla y, a modo de prueba, intentó golpear un bloque de hielo cerca del barco. Se rompió fácilmente. Excelente idea. Exclamó Celia. Podemos superar cualquier obstáculo. Sin embargo, Blake negó con la cabeza. Quizás por unos cuantos bloques de hielo, pero solo tengo un pico de madera. No aguantará lo suficiente para superar todo esto. ¿Alguno de ustedes tiene algo más fuerte? Tengo un pico de hierro, dijo Félix, pero eso solo retrasaría el mismo problema. Hay más hielo delante de nosotros del que creo que podemos atravesar. Celia no parecía escucharlos. Se apoyó en la barandilla, entrecerrando los ojos. Miren allá. Señalaba algo a babor, a pocos trozos de distancia. Los bloques de hielo a lo lejos estaban dispuestos en grupos cúbicos, cada uno lo suficientemente grande como para encerrar a una persona. Algunos se habían derretido parcialmente, revelando que sus ocupantes eran mucho peores. Cáscaras de no muertos con carne verde azulada y putrefacta. Incluso desde esa distancia, Blake pudo ver el brillo azul de sus ojos mientras se liberaban de las celdas heladas. Algunos incluso blandían tridentes. Félix dijo sin poder apartar la mirada, saca el mapa de nuevo. Los ahogados no parecían interesados en perseguirlos desde tan lejos, pero eso no era su problema. Desde el inexplicable hielo hasta las criaturas enjauladas, la evidencia había suscitado una inquietud, que fue confirmada por la respuesta de Félix. Seguimos otro nucleogénesis. Es amarillo, y nos dirigimos hacia él. Celia se animó. Esta es nuestra oportunidad de reclamar otra. Quizás sea la causa de este fenómeno. ¿A qué distancia estamos? Algo había aparecido a lo lejos, donde los bancos de hielo eran tan espesos que formaban una sola capa continua. Una torre de adoquines, de diseño tosco y soso, se alzaba imponente sobre el mar helado. El único detalle destacable, aparte de su altura, era una bandera gris que colgaba de un lado, con el contorno negro de un círculo rodeado de 4 manos. No lo suficientemente lejos, dijo Félix, ahora con aprensión. La señal viene a esa estructura. Un pequeño grupo de personas salió de la torre, todos mirando en su dirección. Estaban demasiado lejos para distinguir detalles específicos, pero a Blake sus capas le resultaron bastante familiares. La usurpación había establecido una base en esas aguas, y sus agentes cruzaban velozmente el hielo hacia ellos. A Blake se le aceleró el pulso y desenvainó su espada de piedra. Los agentes de la usurpación, al acercarse, prácticamente no se veían obstaculizados por el terreno helado, y ahora estaban lo suficientemente cerca como para distinguir los pañuelos negros que llevaban. Aunque su bote había pasado junto a la torre, el hielo se espesaba ante ellos. No podrían seguir recto por mucho más tiempo. ¿Cuál es el plan? Preguntó Félix temblorosamente. Celia apretó con fuerza su espada de hierro. Hizo todo lo posible por parecer estoica, pero aún así su aprensión era evidente. ¿Puede sacarnos de aquí? Eso va a ser un problema, comentó Blake, mirando a todos lados. Tenemos enemigos a la derecha y ahogados a la izquierda.
Si seguimos avanzando, acabaremos encontrando demasiado hielo para que quepa el bote, pero si intentamos dar la vuelta, los agentes nos alcanzarán antes de que podamos escapar. Consideró rápidamente las posibilidades. No había forma de manipular el entorno a su favor como con Ray, y sin eso, dudaba que los tres pudieran defenderse de la docena de personas que los perseguían. Creo que nuestra mejor oportunidad es dar la vuelta y dirigirnos hacia los ahogados. Al menos será más fácil ser más astutos que unos monstruos no muertos sin cerebro. Él hizo una mueca. Por otro lado, ¿y si varios de ellos tienen tridentes? ¿Y si el hielo también es demasiado grueso en ese sentido? Quizás sería mejor si, nuestras opciones son limitadas, anunció Celia. Félix, muévenos tan rápido como esta nave lo permita. Avanza a través del hielo, hasta donde podamos. Por mucho que Blake deseara expresar su preocupación por el espacio limitado y tomarse un momento para pensar en un plan, parecía que Félix no iba a rebatir su orden. Presionó uno de los botones con la fuerza suficiente para romper ligeramente el bloque de madera sobre el que estaba fijado. Con una sacudida, el bote aceleró en el agua cada vez más helada. Bien. Ya nos estamos separando, dijo Celia. Ve a equiparte. Blake y yo nos encargaremos de todo. No tenemos que manipular los controles, ¿verdad? Félix parecía preocupado. Así es, el rumbo del barco está fijado. De todos modos, no podemos ir en otra dirección. Pero los agentes no parecieron tener problemas para atravesar el hielo, y me preocupa que puedan alcanzarnos. Paso a paso. Bramó. Los hemos evadido por ahora, y podemos determinar nuestro próximo objetivo en un momento. Mientras Félix corría de vuelta a la cabaña de buscar su armadura de cuero, Blake se volvió hacia Celia con el ceño fruncido. ¿Se te ocurre esto así como así? Ella entrecerró los ojos. No tuvimos tiempo de formular un plan diferente. ¿Así que decidiste que sería mejor seguir adelante cuando nuestro espacio ya es limitado? Lo desafió Blake. Me hubiera encantado escuchar tu sugerencia en el calor del momento. Apretó el puño. ¿Cómo le era tan difícil detenerse a pensar un segundo? Quizás podríamos haber dado la vuelta y haber ido hacia los ahogados. Probablemente tendríamos más posibilidades contra ellos que contra la usurpación, y quizá habría habido una salida del hielo. Habría sido mejor que esto. Creí que habías dicho que te preocupaba tener que luchar contra el ahogamiento, espetó Celia. Bueno, princesa, ahora que ya estás descansada pensé que podríamos haberlo solucionado. Su boca estaba abierta, y su expresión de indignación le resultó casi amargamente satisfactoria. ¿Cómo te atreves? El bote se sacudió repentinamente por un fuerte impacto, y Blake oyó el roce de los bloques de madera contra el hielo. En algún lugar bajo sus pies, la colisión fue seguida por un horrible chirrido, y su velocidad disminuyó notablemente. Sabía que esto iba a pasar, se quejó. Félix regresó a la cubierta vestido con su casco de cuero y su peto, y con aspecto muy inquieto. No podremos avanzar mucho más, le dijo Blake. El hielo se está volviendo demasiado grueso. Otra colisión sacudió el barco y los chirridos mecánicos bajo cubierta se intensificaron. A medida que disminuyan el ritmo, Félix miró el mapa del núcleo Génesis. La otra señal sigue siguiéndonos. Nos alcanzarán en cuestión de minutos en cuanto nos detengamos. No podemos luchar contra todos ellos, dijo Blake, y no tenemos ningún lugar por donde correr sobre este hielo. Un momento. Quizás tenga una idea. Félix guardó el mapa y sacó de su inventario el pico de hierro que había mencionado. ¿Alguien tiene una pala? Unos bloques de tierra tampoco estarían mal. Blake se devanó los sesos pensando en lo que podría haber estado planeando, pero no le cuadraba. Tengo ambas cosas. Pero la pala es de madera. ¿Nada más resistente? ¿Tendrá que servir? Bueno, eso me da otra idea. ¿Tienes tablones de madera? Sí, quedan 8. Félix asintió y puso una mesa de trabajo en la terraza. ¿Podrías hacernos 3 puertas? El trío tropezó cuando el bote se detuvo en seco tras chocar contra algo. Blake miró por encima de la barandilla y vio que la superficie del océano estaba completamente congelada frente a ellos. ¿Puertas? Preguntó Celia. ¿Cómo nos van a ayudar las puertas? Yo tampoco lo entiendo. Pero prefiero lo que tenga en mente antes que otra decisión precipitada con la que su nobleza quisiera condenarnos, dijo Blake secamente. Ignorando la mirada venenosa que le lanzaba, se puso a trabajar en la mesa de trabajo. Dispuso 6 bloques de madera sobre la superficie formando un rectángulo, y tras un poco de carpintería improvisada, creó 3 puertas de roble. Listo. ¿Y ahora qué?
Félix tomó 2 de las puertas y le dio una a Celia, luego devolvió la mesa de trabajo a su inventario. Nuestra única vía de escape es hacia abajo. Síganme, por favor. Los 3 saltaron por encima de la barandilla del bote hacia el mar helado, con cuidado de no perder el equilibrio. Félix usó su pico para cavar un hoyo de un bloque de ancho en el hielo. Ahora, tenemos que colocar estas puertas en el fondo marino y permanecer cerca de ellas. Yo iré primero. Antes de que Blake pudiera preguntar qué tenía en mente exactamente, ya se había lanzado al agua y se había hundido. De repente, ya no estoy tan seguro, dijo. Ni siquiera sé qué cree que harán las puertas por nosotros. Celia miró el agujero con aprensión. Yo también tengo mis dudas, pero no he venido hasta aquí para que otro nucleogénesis caiga en manos de la usurpación. Seguiremos su ejemplo por el momento. Entró en el agujero después de Félix, dejando a Blake allí parado con una pala de madera en una mano y una puerta en la otra. Se sintió bastante ridículo. ¿Quién sabe? Quizás si me ahogo, el núcleo de harina de hueso se pierda bajo las olas y la usurpación no pueda encontrarlo. Esa perspectiva no lo hizo más optimista, pero no se le ocurría nada mejor. Respiró hondo y se zambulló en el agua. Como era de esperar de un océano cálido y helado, la temperatura bajo la superficie no era ni gélida ni tibia, sino algo intermedio. A Blake le escocían los ojos al intentar abrirlos, así que los cerró a la fuerza. Presa del pánico, intentó salir a la superficie, pero no encontró el agujero en el que había entrado apenas segundos antes. No puedo ver y no hay manera de volver a subir. Realmente me ahogaré, no, ¿qué dijo que hiciera? Blake, con la desesperada esperanza de que Félix supiera lo que hacía, se permitió hundirse hasta sentir tierra firme y luego clavó firmemente su puerta en la tierra. Probablemente nada lo sorprendería tanto como el árbol gigante, pero encontrarse de repente en una bolsa de aire con forma de bloque detrás de la puerta estuvo a punto de hacerlo. Estaba empapado y le dolían los pulmones al exhalar con fuerza. Aún así, podía respirar y ver perfectamente, como si el agua simplemente se hubiera repelido de la puerta. Eso es, un truco genial. Celia y Félix estaban cerca, encerrados en sus propias pequeñas bolsas de aire. Este último lo señalaba y hacía un gesto de excavación a sus pies. Al comprender por fin el plan, Blake comenzó a excavar un agujero en el fondo marino con su pala de madera. Tras descender unos bloques por debajo de la capa superior, cavó una pequeña grieta donde el flujo de agua se bloqueaba, regresando a su bolsa de aire según fuera necesario. Una vez hecho esto, les indicó a los demás que lo siguieran al agujero, bloqueando el túnel con un bloque de tierra una vez que los 3 estuvieron a salvo dentro. El espacio era estrecho, el aire olía a humedad y la visibilidad era nula. Habría sido más cómodo permanecer junto a las puertas. A pesar de las condiciones, no podía negar que la cueva era un mejor escondite. ¿Están todos bien?, preguntó Blake, apoyado en una pared y parpadeando en la oscuridad. Lo soy, oyó decir a Félix. Yo también tengo las puertas. Celia seguía intentando recuperar el aliento. Un poco demasiado empapada para mi gusto, pero por lo demás estoy ilesa. ¡Qué listo, Félix! ¿Cómo supiste hacer esto? Experiencia en construcción. Las puertas ocupan el ancho de un bloque y la altura de 2, pero el resto del volumen es espacio vacío. El agua simplemente fluye por encima, dejando un espacio respirable. Conozco este truco desde hace tiempo. Blake se quitó la chaqueta empapada. Estaba apenas un poco más cómodo. ¿Alguien tiene una linterna?, preguntó en voz alta. La cueva se llenó de un tenue resplandor cuando Félix puso uno en el suelo. Su ropa y armadura de cuero también estaban empapadas, pero su cabello rubio, más corto, le caía menos sobre la cara que el de Blake. Celia era la que tenía peor aspecto, con su vestido blanco y su larga melena empapados por completo. Intentó apartarse algunos mechones rojos de la cara, con aspecto desolado. Hay un problema, dijo Blake. Si nos persiguen hasta aquí, no tendremos a dónde escapar. Se reunieron alrededor de la antorcha para calentarse lo máximo posible. ¿Podrías seguir cavando?, preguntó Celia, mirando una de las paredes de tierra. Inspeccionó su pala y vio que ya mostraba señales de uso. Se romperá antes de que lleguemos muy lejos. Ya están aquí, anunció Félix con tono sombrío. El mapa aún mostraba la posición relativa del nucleogénesis amarillo, revelando que estaba en algún lugar sobre ellos. O mejor dicho, su dueño, parecía estar deambulando por donde el barco se había detenido. Sin otra forma de saber qué estaba sucediendo, el trío mantuvo la vista fija en las coordenadas y del mapa.
Algunos de los minutos más largos de la vida de Black transcurrieron en silencio, salvo por las respiraciones entrecortadas de sus compañeros y su propio corazón palpitante. Quedarse enterrado vivo pasó por su mente más de una vez, al igual que la cueva inundándolos y ahogándolos a todos. No estaba seguro de qué destino parecía peor. Mira el mapa. Jadeó Celia, haciendo que él y Félix dieran un respingo. La coordenada y no había cambiado ni una sola vez, y ahora el valor Z aumentaba constantemente. El portador del núcleo se alejaba de ellos en la dirección de donde habían venido. Se están yendo, continuó, así que deberíamos regresar a la superficie ahora. Black notó la boca entreabierta de Félix, como si hubiera estado a punto de responder al plan de Celia. Era evidente que compartían la misma preocupación, pero por alguna razón, Félix parecía reacio a soltarla. No tan rápido, dijo Black por ambos. Por lo que sabemos, solo el que tiene el núcleo Génesis está en movimiento. El resto de sus secuaces podrían seguir ahí arriba, buscándonos. Se tocó la barbilla. Tienes razón. Muy bien, podemos permanecer escondidos por ahora. Al menos intentemos hacer este espacio más cómodo mientras esperamos. Está un poco apretado. Los tres comenzaron a ensanchar la cueva cavando en la tierra con las manos. Black, en particular, quería conservar su pala en caso de emergencia. Se me ocurre algo, dijo mientras recogía más bloques de tierra. Me dijiste que el radar que tienes se lo robaron a un equipo de usurpación capturado, ¿verdad? Es correcto. Luxmouth lo adquirió hace unas 3 semanas, respondió Félix. Black frunció el ceño. Ray también debió tener uno, a menos que se dirigiera a ciegas a la playa cerca de mi antigua casa. Entonces, si los radares pueden saber dónde estoy, ¿por qué el equipo que acabamos de esquivar no vino aquí a buscarnos? Celia no cavaba muy rápido, intentando no ensuciar más su vestido blanco. Quizás no saben nadar. Eso explicaría por qué se congelaron en el océano. Podrían haber congelado un túnel que condujera hasta nosotros sin tener que entrar en el agua, replicó. Con la cueva ensanchada para darles un poco más de espacio, se sentaron a esperar. Félix volvió a inspeccionar el mapa. El núcleo Génesis amarillo ya no está lo suficientemente cerca como para rastrearlo. No sé dónde están. Hizo una pausa y luego levantó la vista. Quizás no tengan radar. Al fin y al cabo, estas herramientas son bastante complejas, así que solo ciertos grupos de la usurpación pudieron recibirlas. Celia, intentando en vano apartarse el pelo empapado de los ojos, sonrió. Lo que nos da ventaja mientras preparamos nuestro próximo plan de escape. Sugiero que esperemos 1 hora más o menos y luego volvamos a la superficie. Si no podemos seguir avanzando en barco, no nos quedará más remedio que cruzar el hielo. Su mirada se dirigió a Black por un instante, como si lo desafiara a responder. Intentaba idear una solución, pero era evidente que él y Celia no estaban de acuerdo en cuanto a la planificación. Está bien, la consentiré por ahora, lo que no entendía era la disposición de Félix a aceptar sus ideas improvisadas. La conocía mejor, claro, así que quizá hacía tiempo que se había vuelto insensible. Sin embargo, en el poco tiempo que Black lo conocía, Félix había demostrado un ingenio y una adaptabilidad impresionantes. ¿Acaso esas cualidades no lo obligaban a alzar la voz contra Celia, aunque fuera un poco? No es que sea su sirviente ni nada. Ella misma dijo que son amigos desde hace mucho tiempo. ¿Acaso tiene demasiado miedo de ofenderla? No dispuesto a hablar con Félix sobre ese pensamiento al alcance del oído de Celia, Black lo ignoró y trató de encontrar una forma cómoda de sentarse mientras seguían esperando. Pocas cosas podían irritar a Tara. Ella, como líder del escuadrón carmesí, se enorgullecía de mantener la calma en cualquier situación. Fue su tenacidad la que le había otorgado el rango de caballero, así como la responsabilidad mucho más prestigiosa de cuidar el núcleo de hielo ligero, y se negaba a permitir que su compostura flaqueara por ello. Nadie la vería jamás mostrar un solo signo de debilidad. Por eso, cuando un subordinado suyo le informó que el carguero del escuadrón Lime no regresaba directamente a su puesto de avanzada, sino que intentaba pasar de largo, ella simplemente se levantó y salió por la puerta de su oficina improvisada sin cambiar su expresión. Si Ray no se habría desviado de nuestro acuerdo, les había dicho a sus soldados que se reunían al salir de la base adoquinada. Su nave debe haber sido robada. Capturen a los intrusos para interrogarlos. El portaaviones estaba fuera del alcance de Tara cuando logró salir, aunque eso no le preocupó en ese momento. Puede que no haya podido congelarlo, pero el soldado Crimson 6 había informado que no tardaría en tener a los ladrones en sus manos.
Parece que 3 inmensos han robado el portaaviones, pero lo están dirigiendo directamente hacia el mar helado, dijo. No tendrán a dónde escapar en cuestión de minutos, Lady Tara. Y una vez que se detengan, los Crimson del 9 al 20 estarán listos para detenerlos. Yo también, había respondido antes de cruzar el hielo para seguirlos. Después de todo, algunas cosas exigían intervención personal. Ray había permitido que le robaran su portaaviones, y Tara quería echar un vistazo a los culpables. Pero cuando alcanzó a sus soldados, solo encontraron la nave abandonada, sin ningún habitante a la vista. Tal vez escaparon por aquí, escuchó decir al soldado Crimson, 18. Un cuarteto de sus soldados estaba reunido alrededor de un hueco de un solo bloque en el hielo, mirando fijamente el agua. Entrecerró los ojos. Todos, suban al portaaviones del escuadrón Lime, anunció Tara. Una vez que ella y sus subordinados estuvieron a salvo en cubierta, permitió que el poder del núcleo de hielo se liberara libremente. Las aguas heladas en un amplio radio se derritieron al instante, pero ningún cadáver flotó a la superficie. Como sospechaba, continuó, los ladrones no pudieron haber bajado del hielo. No habría a dónde ir y se habrían ahogado. Debieron haber seguido caminando. Que alguien nos ayude. Continuaremos la búsqueda. Tara se situó en la proa del porteador y usó su poder para abrir un camino más amplio. Nada, ni siquiera la fuga de los ladrones, la perturbaría. Pero, aún así, les haría pagar por el intento. Félix. ¿Qué estás haciendo? Se sobresaltó ante la pregunta de Celia, incorporándose tan rápido que su cabeza chocó contra la pared de tierra. Ella lo miraba con curiosidad desde el otro extremo de la diminuta caverna. Blake, en un rincón, pasaba la mano distraídamente por la tierra. Solo estoy revisando unas notas, respondió Félix, mostrándole el libro en el que había estado escribiendo. Intento averiguar cómo eran los mecanismos internos de esa embarcación de la usurpación. Las páginas estaban repletas de conjuntos de pistones, bloques de limo, observadores y repetidores de piedra roja. Había pasado casi una hora dibujando diagramas de cómo podría haberse diseñado la nave, y hasta el momento no había encontrado la solución. El espacio disponible era demasiado limitado para acomodar un mecanismo lo suficientemente complejo como para permitir un giro preciso. No creo saber qué significa todo esto, admitió Celia, mirando sus dibujos con el ceño fruncido. Félix no se sorprendió. La ingeniería de Redstone no era lo suyo. Él mismo apenas había empezado a comprender sus complejidades un mes antes de que llegaran las noticias de la invasión. ¿Sabes? Yo tampoco estoy seguro. Seguiré esforzándome al máximo para descifrarlo. Tal vez la usurpación simplemente tiene un tipo diferente de pistón o algo así, dijo Blake. Celia asintió. En efecto. Tú mismo has dicho que su tecnología es muy diferente a la nuestra. Cuando regresemos a la superficie, podremos perforar las tablas para inspeccionarlas. ¿Eso no supondría el riesgo de romper algo? Bueno, si de todos modos no podemos seguir avanzando a través del hielo, ¿qué daño hay? Félix reprimió un suspiro y volvió a concentrarse en el libro. No sabía si el tenso silencio o sus disputas eran peores. Lo único que sabía era que jamás podría salirse con la suya contestando a la nobleza como Blake. Su nuevo aliado provenía de un lugar donde las clases sociales parecían inexistentes, y antes incluso de llegar a Luxmouth, el choque cultural ya estaba asomando su fea cara. No era que no comprendiera el desacuerdo de Blake con Celia. Ella tenía buenas intenciones, pero a menudo era demasiado impulsiva. Félix llevaba años sintiendo la necesidad de vigilar cómo le hablaba. Era muy orgullosa y una de las personas más testarudas que conocía. Lo último que quería era provocar una discusión, sobre todo dadas sus diferencias sociales. Tengo que recordar mi lugar. Puedo hacer sugerencias, pero la decisión final es suya. Recordó el 11º cumpleaños de Celia, la última vez que las cosas habían sido normales entre ellos. Félix era un año menor, además de un ciudadano común y corriente, pero a ella nunca le había importado la diferencia. Durante mucho tiempo, fueron simplemente 2 niños, 2 amigos. Pero después de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Fue entonces cuando mi formación en construcción empezó a intensificarse, y cuando ella empezó a aprender más tareas para su puesto. Nos vimos menos durante un tiempo, para cuando sus caminos empezaron a cruzarse con más frecuencia, la diferencia de estatus se había hecho evidente para Félix. Y ahora, 7 años después, la situación seguía siendo diferente. Ella seguía siendo su amiga, pero era la condesa, y eso era lo primero.
Bueno, sigo pensando que deberíamos intentar regresar para escabullirnos entre los ahogados, insistió Blake, justo a tiempo para que Félix volviera a prestar atención. Podemos cruzar el hielo corriendo si es necesario, replicó Celia. Si retrocedemos, tardaremos más en ponernos a salvo. No tiene mucho sentido tomar la opción más corta si nos lleva nuevamente a la usurpación. Ninguno de los dos había alzado mucho la voz, pero sus susurros estaban saturados de exasperación. Félix, dijo Blake, apóyame. Has estado sentado ahí, lo que sugiere solo nos hará perder el tiempo, interrumpió Celia. ¿Estás de acuerdo, verdad? A veces deseaba haber nacido como un simple granjero. Nunca tuvieron que lidiar con cosas así. Creo que podemos llegar a un acuerdo entre tus ideas, dijo Félix. Tienes razón, Lady Celia, sería mejor que tomáramos la ruta más directa en lugar de dar marcha atrás. Miró a Blake. Pero tampoco queremos arriesgarnos a encontrarnos con la usurpación. Creo que podríamos desviarnos un poco al noreste antes de seguir recto. Antes de llegar a la playa cerca de tu casa, pasamos por un pueblo en una pequeña isla. No está muy lejos, y quizá podamos conseguir algunos suministros allí. El rostro de Celia se iluminó. Lo recuerdo, parecía un lugar encantador. ¿Pero cómo sabes que estamos cerca?, preguntó Blake. Félix abrió su libro en una página en blanco y dibujó un pequeño círculo en cada extremo. Digamos que el círculo de la izquierda es el árbol gigante y el de la derecha, Luxmouth. Lady Celia y yo viajamos al oeste, deteniéndonos de vez en cuando en pequeñas islas para descansar. El viaje duró unas 2 semanas en total. Dibujó una flecha de derecha a izquierda entre los círculos y luego añadió una tercera cerca del marcador del extremo izquierdo. 3 días antes de llegar, pasamos por el pueblo que mencioné. No nos detuvimos allí, pero me aseguré de anotar su ubicación. Eso sí, eso fue cuando solo teníamos botes de remos. El barco que robamos viajaba casi el doble de rápido, y llevamos 1 día y medio siguiendo aproximadamente la misma trayectoria. Blake abrió mucho los ojos. Entonces dices que estamos prácticamente en el mismo sitio ahora que venías para acá. Cierto. Y el núcleo Génesis que nos seguía antes iba directamente hacia el este, lo que significa que podremos pasar desapercibidos si nos desviamos un poco hacia el norte. Félix miró a Celia. Si te parece bien. Solo lo pensó un segundo. Es un plan maravilloso. Eres un genio, Félix. Eso funcionará, asintió Blake, siempre y cuando el hielo se haya derretido lo suficiente para que el barco pueda pasar. Celia se puso de pie y miró fijamente la tierra sobre ellos. Solo hay una manera de averiguarlo. ¿Salimos a la superficie? Blake también se levantó y agarró su pala. Supongo que ya hemos esperado bastante. Atrás, ustedes dos. Está a punto de inundarse. Cavó un agujero en el techo y el agua llenó la cueva en segundos. Félix, pico en mano, nadó hacia la superficie. La visibilidad en el agua no le suponía un gran problema. Luxmouth, al ser una ciudad portuaria, le ofrecía amplias oportunidades para visitar el océano, así que se dio cuenta casi al instante de que el camino que habían recorrido se había extendido. Félix también se dio cuenta de que el barco no estaba por ninguna parte. Oh, no, y se subió al hielo y luego ayudó a sus compañeros a salir del agua. ¿El barco se ha ido?, preguntó Celia, aún intentando recuperar el aliento. Debería haber sabido que esto pasaría, se quejó Blake. La grieta en el hielo continuó hacia el este, hasta que ya no pudieron ver a dónde conducía. Si bien no había señales de la usurpación cerca, el cielo de media tarde era aún más preocupante. Blake fue el primero en hablar al respecto. Deberíamos ponernos en marcha, con barco o sin él. Saldremos a la intemperie en cuanto oscurezca. Celia intentaba escurrirse el pelo, sin mucho éxito. Estoy de acuerdo. ¿Seguimos yendo hacia el pueblo? Ya no tenemos muchas opciones, dijo Blake. O eso, o seguir a los que nos perseguían. Al menos sabemos con certeza hacia dónde se dirigían, así que podemos evitarlos. Félix asintió. Llegar a cualquier tipo de terreno es nuestra mejor opción. Si nuestro perseguidor tiene un núcleo Génesis que controla el hielo, no queremos quedarnos atrapados aquí. Un segundo. Blake le ofrecía a Celia una chuleta de cerdo cocida, aunque fría, y unas zanahorias. Cuando ella las aceptó, él hizo lo mismo con Félix. Probablemente correremos mucho, así que tratemos de no pasar hambre. Ojalá tuviera más tiempo para decidir cómo racionarlas. Quizás podría comerme las mías ahora, o ir dando pequeños bocados durante la caminata. Es bueno planeando con antelación, pensó Félix mientras mordía una zanahoria, pero parece dudar mucho de sí mismo.
Con razón ya ha tenido problemas con Lady Celia. Hizo una mueca. Eso nos traerá más problemas, ¿verdad? Madre mía. Pronto estuvieron nuevamente en movimiento. Ray no estaba seguro de cuál era la peor condición. Tenía el estómago apretado, exigiendo alimento. Tenía la garganta seca y la respiración áspera por la falta de agua potable. El sol lo oprimía, mareándolo. Y después de casi 2 días remando, con el mínimo descanso, tenía los brazos entumecidos. Se obligó a no pensar en el dolor que le esperaba. Su rastreador ya no mostraba las coordenadas del núcleo de harina de hueso, pero no se habían desviado ni una sola vez de su ruta directa hacia el este antes de perderlos de vista. Si algún consuelo le quedaba a la distancia que habían ganado los Inca, sería la presencia del puesto de avanzada compartido de los escuadrones Lima y Carmesí en esa dirección. Tarde o temprano se toparán con el mar helado de Tara. Ray buscó a tientas una de las pocas botellas de agua que le quedaban, tomando el trago más pequeño que pudo. Luego sacó un libro de su inventario, encuadernado en cuero negro. Sus páginas estaban cubiertas de notas manuscritas entre él y otros miembros de la usurpación. El brillante sello azul de una mano aparecía mágicamente en la portada cuando 2 de esos libros estaban lo suficientemente cerca, pero ese no era el caso en ese momento. Su último mensaje fue para el agente Lime, 6, quien se había adelantado tras aterrizar e informó haber encontrado el núcleo Génesis en el bosque, justo antes de que todo se desmoronara. No hay mensajes de Tara, por supuesto. No es que importe. Los del interior no la evadirán. Se le escapó un suspiro. Ella también se llevará todo el mérito por aprehenderlos. Nunca más podría presentarse ante el comandante Green, ni ante la mayoría de la gente, de hecho. En una sola mañana, Ray había dejado escapar un núcleo Génesis, casi fue invadido por zombies, perdió el transporte de su equipo y perdió al equipo mismo. Una exhibición tan vergonzosa, en el mejor de los casos, le acarrearía un descenso y la confiscación de un núcleo de hierba. En el peor, no importa lo que me pase, pensó con tristeza. Me lo merezco por dejar morir al escuadrón Lime. Contaban con mi liderazgo, y. Inexplicablemente, un escalofrío le recorrió la espalda por quizá 10ª vez ese día. Ray miró por encima del hombro y, como siempre, no vio nada detrás de él excepto el mar. Ya ni siquiera el gran árbol era visible. ¿Es solo mi imaginación? Desde que maté a esos narigones del interior, siento que alguien me observa, pero es absurdo. No hay nadie aquí. Se le encogió el estómago de nuevo. Preocupado por estar empezando a experimentar delirios de hambre, se obligó a remar más rápido. El sol ya había empezado a ponerse cuando Celia distinguió la silueta de una isla a lo lejos. Todas las incomodidades del día, el pánico al huir de sus enemigos, haber quedado empapadas 2 veces, tener que esconderse durante varias horas en un agujero estrecho y la tensión de correr por el hielo la agobiaban, pero se negaba a dejar que la desanimaran. No muy lejos de ella, Black habló. Mira el hielo. Cada vez hay más agujeros a medida que avanzamos, así que debemos estar llegando al final de la zona congelada. Y, por extensión, el fin del territorio de la usurpación. Añadió. Félix, tu idea funcionó a la perfección. Iba en la retaguardia, y la carrera claramente le había pasado factura. La respiración de Félix era agitada y sus movimientos cada vez más lentos. Puede que no estuviera fuera de forma, pero no era un atleta. A pesar de su agotamiento, nunca se ha quejado. Me pregunto qué lo mantiene en marcha. Celia estaba igual de cansada, pero tenía una responsabilidad que cumplir. Tras haber estado fuera de casa unas 2 semanas, y con la perspectiva de un viaje de regreso más largo de lo previsto, no podía permitirse bajar el ritmo. Una vez que el núcleo Génesis estuviera a salvo bajo el cuidado de Luxmouth, el esfuerzo que había hecho para conseguirlo daría sus frutos. Papá debe estar muy preocupado por mí, espero que entienda mi razonamiento. No era tan ingenua como para no esperar un sermón al regresar. Era peligroso lo que había hecho. Que la heredera de la noble casa de Lumi se escapara de la ciudad sin seguridad y dejara solo una nota explicando sus intenciones de viajar al extranjero era, por supuesto, una gran irresponsabilidad en circunstancias normales. Pero estos tiempos están lejos de ser normales. Nadie más podría estar disponible para hacer el viaje, y además, puede que sea mi última oportunidad. Celia se obligó a no pensar así. No era momento de ser egoísta, no con la usurpación a la caza. Me queda lo último, anunció Black mientras tragaba un bocado de cerdo. O sea, toda mi comida. Espero que tengan raciones extra. Maldita sea, sabía que debería haber traído más. ¿Y cuánto tenías en primer lugar? Preguntó Celia. Suficiente para una semana.
No esperaba tener compañía extra mientras preparaba el equipaje. Como si fuera una señal, su estómago rugió. Había comido lo que le quedaba a mitad de camino sobre el hielo. Ah, creo que también nos hemos quedado sin comida. Es culpa mía, dijo Félix. Cuando salíamos de Luxmouth, debí de no haber considerado lo difícil que sería viajar hasta allí. Celia hizo una mueca. También debería haberlo considerado. Quizás los aldeanos estén dispuestos a vendernos algo de su cosecha, sugirió. No estaría de más alojarnos esta noche. Espero que se sientan generosos, murmuró Blake. Haciendo todo lo posible por ignorar la desmoralización, Celia los guió a través del último tramo de hielo antes de nadar el resto del corto camino hasta la playa. Nunca imaginó que la sensación de arena bajo los pies sería un alivio tan grande. Habían llegado justo a tiempo, pues los últimos rayos de sol comenzaban a desvanecerse en el horizonte. ¿Quién anda ahí? Una voz masculina, muy nasal, los llamaba. Era un aldeano que se acercaba con cautela, sosteniendo una alzada de hierro con manos temblorosas. Celia les indicó a los demás que se quedaran atrás. Ella podía encargarse de esto. Disculpen la molestia, señor. Mis compañeros y yo esperábamos que su pueblo pudiera proporcionarnos un lugar donde pasar la noche. Pareció calmarse al acercarse. ¿Eh? Oh, no son villagers. ¿En qué están pensando, acercándose sigilosamente a nosotros en la oscuridad? Hemos estado en constante movimiento hoy, dijo Blake. No hay muchos lugares para acampar en el hielo. El aldeano los miró fijamente, frunciendo el ceño. ¿Estaban todos en el mar helado? Supongo que no fue culpa suya, ¿verdad? Parece que somos capaces de congelarnos durante un tiempo entero. Lo que intenta decir, interrumpió Celia, es que no tuvimos nada que ver. Los perpetradores son, de hecho, enemigos nuestros. ¿Has oído hablar de la reciente invasión del norte? Cambiando su postura para apoyar la azada contra su hombro, el aldeano tarareó pensativamente. ¿Enemigos, dices? Alguien como tú vino ayer a la ciudad, hablando de gente gris que intenta apoderarse del mundo. Todos supusimos que se refería a los villagers. ¿Nunca has oído hablar de un humano con la piel gris? Celia contuvo la respiración. Ese sí, esos diríamos enemigos. Llevamos días intentando escapar de ellos. ¿Hay otro humano como nosotros aquí? Preguntó Blake. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Disculpe, es de mala educación interrumpir. Me interrumpiste hace un segundo, respondió con un tono notorio. Estoy tratando de manejar los asuntos diplomáticos aquí. Pero ni siquiera nos has presentado, princesa. El aldeano se aclaró la garganta, con expresión exasperada. ¿Van a seguir discutiendo, chicos? No pienso quedarme aquí toda la noche. Celia se volvió hacia él e inclinó la cabeza en señal de disculpa. A pesar de la interrupción, le interesaba lo mismo que a Blake. Sí, perdóname. No queremos hacerle perder el tiempo. ¿Podría indicarnos dónde está ese humano, si aún está aquí? El aldeano hizo una pausa y se encogió de hombros tras considerarlo un momento. Claro, se queda en la iglesia. Es un gran edificio adoquinado a las afueras del pueblo, no te lo puedes perder. Incluso debería haber algunas camas para que pases la noche. Pero no causes problemas, ¿quieres? Ella asintió, sonriendo. Juro que no lo haremos. Muchas gracias. Dicho esto, el aldeano se dio la vuelta y se marchó arrastrando los pies playa arriba. Celia miró a Félix y a Blake, sin mirarlo a los ojos. Quizás un aliado de Luxmouth esté aquí. Si se opone a la usurpación, quizá tenga más información sobre ellos. Vale la pena intentarlo, dijo Félix. Escuchémoslo. Blake no dijo nada, pero Celia podía sentir su mirada en la parte posterior de su cabeza mientras los conducía hacia el pueblo. ¿Por qué tiene que ser tan difícil y...? Tara estaba peligrosamente cerca de enojarse. La búsqueda de su equipo en el mar helado no había dado resultados, y tras considerarlo mejor, acordaron que era imposible que los tres incaínos escaparan a pie del transporte de tropas de Piedra Roja del Escuadrón Lime. El Escuadrón Carmesí navegaba ahora hacia el oeste, de vuelta a su puesto de avanzada, tras haber abandonado la búsqueda hacia el este. Sus objetivos, en esencia, habían escapado y se habían llevado consigo el conocimiento del destino del Escuadrón Lime. Tampoco estaba claro si habían robado el núcleo de hierba ligero. Me niego a creer que Ray hubiera sido un fracaso tan grande. Sin embargo, hasta que detengamos a los ladrones, no tengo forma de saberlo con certeza. Se llevó el mapa de rastreo. Frunció el ceño. ¿Por qué sus superiores en la división de expansión y los de Ray en la división industrial no habían pensado en proporcionar un mapa a cada equipo?
Señora Tara, anunció un soldado, los Crimson del 2 al 9 siguen en la torre, más cerca de la última posición conocida del escuadrón Lime. ¿Es necesario un grupo de búsqueda? No hasta que terminen las reparaciones de nuestro portaaviones, dijo. Parece que los tridentes que empuñaban esos no muertos causaron más daños a nuestros motores de lo esperado mientras establecíamos nuestro puesto de avanzada. A Tara no le gustaba recordar ese pequeño descuido. Al parecer, subestimar a los no muertos acuáticos era una posibilidad real. Aún así, al menos no habían robado la nave de su equipo. No compartiría la incompetencia de Ray. O bien los habitantes del interior se sometieron a una tumba acuática bajo mi hielo, o... Recordó el viaje del escuadrón carmesí a esa región. El océano era vasto, y había muy pocas zonas de tierra firme en medio del mar. Solo una le vino a la mente. Una pequeña isla que sus barcos habían avistado a lo lejos varios días antes. Incluso desde lejos, distinguió las siluetas de los edificios. Un pueblo de los narigones, sin duda. Desvíen nuestro rumbo hacia el norte, anunció. Vamos a inspeccionar la isla que inicialmente pasamos por alto. Desviándome, respondió Crimson, 17, de pie ante los controles. Carmesí, 14 miró a lo lejos mientras la nave giraba. Si me permite la pregunta, Lady Tara, ¿qué le hace pensar que los fugitivos se dirigen hacia allá? Ella miró al frente con él, con ojos firmes. Si los habitantes de tierras bajas no se hubieran ahogado, sino que hubieran seguido corriendo, pronto habrían empezado a morir de hambre. Suponiendo que aún vivan, su único lugar para descansar sería esa aldea. Tara abrió un camino en el hielo hacia el norte, totalmente preparada para rectificar su error anterior, así como el presumiblemente vergonzoso fracaso de Ray. Blake cerraba la marcha mientras él y sus aliados deambulaban por la aldea. Ya había pasado el atardecer, pero la zona parecía lo suficientemente iluminada como para disuadir a cualquier turba que se acercara. De hecho, el pueblo estaba tan tranquilo que varios aldeanos permanecieron afuera, en la oscuridad, charlando tranquilamente o paseando bajo la suave luz de la luna. Por un instante, sintió un nudo en el estómago. La última vez que había visto algo así había sido hacía más de un año, y el recuerdo de lo solo que se había sentido lo abrumaba. Recuerdo cuando los últimos aldeanos se marchaban. Me miraban como si estuviera loco por querer quedarme. Se supone que los humanos son aventureros y rompen los límites. Supongo que estaba loco, o simplemente desesperado por evitar el cambio, en realidad. Se le encogió el corazón. Fue horrible recordar esos primeros días como el último en el pueblo, pero Blake jamás olvidaría la fuerza con la que había actuado. Había ido de un lado a otro con fervor, reparando los edificios cada vez más deteriorados. En aquel momento se dijo que era para dejarlos presentables para cuando sus amigos volvieran de visita. Ahora, comprendía que solo había sido para mantenerse ocupado. Si Blake no lo hubiera hecho, podría haber perdido la cabeza. Habían llegado al centro del pueblo, donde aún más residentes se habían reunido alrededor del pozo para conversar. Escuchó algunos temas. Renovaciones por hacer, cosechas por plantar, charlas informales sobre cómo estaban sus familiares, etc. Las conversaciones eran sencillas, pero esos asuntos tan pequeños y personales le resultaban entrañables a Blake después de tanto tiempo solo. Mírame, me estoy poniendo sentimental solo por ver a algunas personas charlar. De todas formas, podría haber perdido la cabeza si no hubiera encontrado la carta de Alice. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaban sus viejos amigos o los aldeanos con los que habían vivido? Esas dos preguntas nunca se habían olvidado de él, ni siquiera cuando investigaba el árbol gigante o se topaba con la usurpación por primera vez. Pensar en ellas le trajo otra cosa a la mente. Había emprendido su viaje para encontrar su lugar en el mundo, pero ¿cómo sabría cuándo lo había encontrado? No estoy aquí para buscarlos, ¿verdad? Eso iría en contra de todo, aún así, no sabía si le gustaba la idea de quedarse con una princesa testaruda más tiempo del necesario. Oh. Disculpe. Hablando de Celia, se detuvo justo delante de él y Félix al ver pasar a una enorme figura metálica. El golem de hierro provocaba un ligero temblor en el suelo con cada paso. Aunque no los detuvo, el titán observó brevemente a cada miembro del grupo antes de continuar su patrulla. Sus voluminosos brazos tenían visibles manchas de sangre de zombi. Era evidente que ya había visto acción en la frontera del pueblo esa noche. Blake se alegró cuando apartó la mirada. Los golems de hierro eran excelentes defensores contra las criaturas, pero su físico descomunal y su constante supervisión resultaban intimidantes. Además, sus ojos inexpresivos y mecánicos siempre le habían parecido un poco espeluznantes.
No me importa lo bien que se lleven con los aldeanos, esas cosas me resultan extrañas. ¿Verdad que es un lugar bonito? Preguntó Celia, sonriendo al golem. Se está muy tranquilo aquí. Tiene una atmósfera muy diferente a la de casa. No hay guardias aparte del golem, ni muros alrededor del perímetro. Incluso los distritos exteriores de Luxmouth tienen la milicia local, pero aquí apenas hay defensa, respondió Félix. Blake arqueó una ceja. ¿Han estado alguna vez en un pueblo normal? Celia se giró hacia él para responder, pero dudó. Ah, no, no exactamente. Nuestra ciudad es mucho más grande. Tiene casi 1500 habitantes. Por eso, la distribución y la infraestructura son más complejas por necesidad. Siguieron caminando, pero un momento después ella volvió a hablar. Así es, ¿no mencionaste que vivías en un pueblo? ¿Era parecido a este lugar? Blake volvió a mirar a su alrededor, observando las sencillas casas de madera y adoquines. Vio una granja junto a una, con la tierra cultivada llena de trigo y zanahorias listas para ser cosechadas a la mañana siguiente. Recordó cómo había montado su propia granja con sus amigos y la emoción de hornear su primer pastel con el trigo que habían cultivado. En general, sí. Vivía con otros 4 humanos, y todos los demás en el pueblo eran aldeanos. No había una figura de autoridad, simplemente nos ayudábamos. Las cosas no siempre eran fáciles, pero el pueblo siempre se unía cuando era necesario. Una población más pequeña estrecharía los lazos entre nosotros, comentó Celia. Suena como, ya estamos aquí. La iglesia era sin duda un edificio adoquinado, pero Blake no estaba seguro de si la llamaría grande como el granjero. Siendo apenas un poco más alta que las casas, y bastante apartada en las afueras del pueblo, la estructura podría haber pasado fácilmente desapercibida para los transeúntes. El musgo trepaba por los laterales del edificio, y algunos bloques de piedra presentaban notables desprendimientos y grietas. No se han esforzado mucho por mantener esto en pie, observó. No me extraña que al visitante se le permitiera quedarse aquí. Nadie usa el lugar. Blake se preguntó si habría camas libres. En resumen, estaba agotado por el terrible encuentro del día. Celia se acercó, golpeó la puerta con los nudillos y luego retrocedió. Abrió la puerta a un chico un poco mayor que Blake, de piel más oscura que la de Félix, pero ni de lejos tan oscura como la suya. A pesar de la escasa visibilidad, sus grandes ojos marrones resaltaban al observarlos desde detrás de la puerta. 3 adolescentes empapados, evidentemente, no eran lo que esperaba. Hola, dijo. ¿Puedo ayudarte? Los lugareños dicen que estás hablando de gente gris, respondió Blake, y no creemos que te refieras a los Villagers. Para su sorpresa, el chico se tensó. Celia habló casi inmediatamente después. No queremos asustarte. Si hablas de la usurpación, no somos amigos suyos. Todo lo contrario. Esperamos resistir su avance como podamos. Ella pareció tranquilizarlo y abrió la puerta un poco más. Quizás lo dije mal. Rayos. Es difícil volver a hablar con la gente. ¿Ustedes también saben de ellos? Preguntó. Celia asintió, señalando a Blake. Llevamos 2 días evitándolos. Mi compañero tiene algo que buscan, y si a ti también te preocupa la invasión, quizás podríamos cooperar para evitar que caiga en sus manos. Los ojos del chico se abrieron aún más. ¿No querrás decir que tienes un I? Su mirada recorrió rápidamente la zona tras ellos y abrió la puerta por completo, revelando que llevaba una armadura de hierro casi completa. En su mano, empuñaba con suavidad una espada de hoja azul brillante. ¿Diamante? Este tipo debe hablar en serio, pensó Blake. Entra, rápido. Tenemos mucho de qué hablar. La luna apenas comenzaba a salir cuando Tara notó que el sigilo azul en la portada de su libro negro latía sin parar. Arqueó una ceja. El patrón específico sugería que el mensaje provenía del libro de otro caballero. Alto, dijo en voz alta. Quitar el hielo que tenían delante requería demasiada concentración como para arriesgarse a hacerlo mientras leían, y, aunque jamás se lo diría a nadie, la repentina alerta había despertado cierta curiosidad. Un momento después, el cartero aminoró la marcha. Tara pasó el libro a una página casi vacía, salvo por una línea con una caligrafía familiar. El remitente se identificaba como División Industrial, jefe de escuadrón de Cal. Tara, soy Ray. Responde rápido. Información importante. Entrecerró los ojos mientras escribía su respuesta. Eso no es un protocolo adecuado, Sir Ray. Cansado. Hambriento. Sediento. Tuve que remar en un bote de regreso a nuestro puesto de avanzada durante 2 días. Tara parpadeó.
Al observar más de cerca, su letra parecía temblorosa, tal como aparecía en la página debajo de su mensaje. ¿Qué pasó? Se vio a un grupo de inlanders en el portaaviones del escuadrón Lime. Todo el escuadrón está muerto. Asesinado por zombies. Ella resistió el impulso de fruncir el ceño. ¿Había algún límite para su incompetencia? Un habitante del interior encontró el núcleo oscuro de harina de hueso antes de que yo pudiera recuperarlo. Otros dos lo ayudaron. Los zombies atacaron y los habitantes del interior huyeron confundidos. Apretó la pluma con más fuerza antes de obligarse a calmarse. Esto no iba a provocar ninguna reacción en ella, por muy exasperante que fuera el fracaso de Ray. Parece que robaron tu portaaviones en su vuelo, pero lo abandonaron al poco tiempo. Los estamos buscando en la nave. ¿Cuál de ellos tiene el núcleo Génesis? Piel morena. Cabello castaño oscuro. Chaqueta violeta rojiza. El núcleo de harina de hueso oscuro ya está ligado a él. Así que tendría que matar a un humano de Inland. Era la primera vez. Aún así, sería un asunto trivial para Tara. Todos tendrían que alinearse o morir, tarde o temprano, ¿y qué pasa con los demás? Un hombre. Adolescente, con peto y casco de cuero marrón, cabello rubio. Una mujer, adolescente barra adulta, con ropa blanca, cabello pelirrojo. Se presenta como hija del duque de Luxmouth. Eso cambió la situación. No sabía mucho sobre la ciudad eternamente brillante, pero sí conocía el ligero núcleo de harina de hueso que supuestamente albergaba. Los territorios exteriores que la división de expansión había conquistado hablaban muy bien de la ciudad, y con razón. Luxmouth estaba demasiado bien defendida como para que ni siquiera la usurpación se arriesgara a un asalto total. Por ahora he tomado nota. Será una rehén muy lucrativa. ¿Dónde estás? Con el resto del escuadrón carmesí. Las reparaciones de su portaaviones están completas y nos reuniremos con ustedes en breve. No nos queda nada aquí ahora que el núcleo Génesis ha desaparecido. Estamos modificando nuestro rumbo. Nuestro destino es la aldea isleña que pasamos de camino hacia aquí. Creo que es el único lugar al que pudieron haber huido los habitantes del interior. Recupere fuerzas antes de llegar. No aceptaré el fracaso debido a su lamentable estado. Estaba planeando, si Ray fuera. Tara cerró el libro de golpe y lo guardó en su inventario. Ha habido un cambio de planes. Debemos matar al inlandero de piel oscura y tomar al pelirrojo como rehén. ¿Cuál es su significado, Lady Tara? Preguntó Crimson, 14. Empezó a despejar el hielo de nuevo mientras el portanaves se ponía en movimiento. Este último es nuestra clave para conseguir la rendición de Luxmouth. El primero tiene el núcleo oscuro de harina de huesos. Ahora era su momento de brillar. Celia entró primero, después del hombre, observando todo lo que le permitía de un vistazo. Al fin y al cabo, era la primera vez que estaba en una iglesia tan pequeña. Al igual que el resto del pueblo, le pareció muy serena y acogedora. Aunque la estructura era solo de adoquines con muebles minimalistas, le gustó bastante su sencillez. Pensé que lo más cerca que estaría de un núcleo Génesis sería cuando algún jefe de usurpación me liquidara, dijo el anfitrión del grupo. ¿Pero dices que tienes uno? Sí, respondió Blake, entrando el último. Está ligado a mí y me permite cultivar cosas. Un núcleo de harina de huesos, entonces. Celia se sentó en un pequeño escritorio de roble ante la oferta del hombre. Félix se paró detrás de ella y lo observaron mientras colocaba un bloque de tierra en el suelo. ¿Te importa si me enseñas cómo funciona? Blake, aunque parecía un poco alarmado por estar en esa situación, miró fijamente el bloque y extendió una mano hacia él. Celia sintió que se le aceleraba el pulso al sentir su palma extendida contraerse, tras lo cual el bloque de tierra desarrolló espontáneamente una capa de hierba en la superficie. Otra contracción, y brotaron altas hojas de 2 bloques de altura. El hombre silbó. Supongo que es de verdad. No voy a mentir, estoy asombrado. Piensa en las posibilidades. Con ese poder, la escasez de alimentos podría ser cosa del pasado. Celia sonrió. Precisamente por eso Luxmouth había protegido con tanto esmero el otro núcleo de harina de hueso desde su descubrimiento. Por otra parte, como Blake había demostrado 2 días antes, sus usos también se extendían al combate en ciertas situaciones. Sin embargo, aún sabemos poco sobre ellos. ¿De dónde vienen y qué otros secretos esconden? Uy. Supongo que estaba tan emocionado que se me escaparon los modales, rió el hombre, pasándose una mano por el pelo castaño oscuro que le llegaba a los hombros. Todos me llaman Ember, ¿y ustedes quiénes son? Soy Celia, de la casa Loomis.
Mis compañeros son Félix, un viejo amigo, y Blake, quien nos acompaña de regreso a la ciudad de Luxmouth, dijo, señalándolos uno por uno. Ember la miró fijamente, frunciendo el ceño. Casa Loomis. Espera, ¿eres la condesa desaparecida? Ella hizo una mueca. ¿Así me llaman? He oído que toda la ciudad está nerviosa. Que alguien tan importante como tú desaparezca y solo deje una nota, bueno, eso obviamente no le sentaría bien a mucha gente. Celia creyó ver a Félix pellizcarse el puente de la nariz. Por si sirve de algo, continuó Ember, debes tener un espíritu aventurero muy fuerte. Encajarías bien en mi tripulación. Pero tienes tus propias responsabilidades y todo eso. ¿Tu tripulación? Preguntó Blake. Ember le dedicó una sonrisa. Sí. Un grupo más de humanos nos hemos unido, resistiendo la usurpación donde podemos desde las sombras. Rió entre dientes, rascándose la cabeza. Bueno, seguimos siendo un grupo bastante pequeño. Estoy aquí porque nuestros exploradores los vieron venir hacia aquí, y alguien tuvo que investigar. Supongo que ustedes tres nos han confirmado lo que les interesaba, así que, gracias por eso. Aunque Celia tenía muchas preguntas sobre esta supuesta tripulación, de la que nunca había oído hablar, sabía que había asuntos más urgentes que tratar primero. Si mi ausencia ha causado tanta inquietud, es aún más importante que regrese pronto a casa, dijo. Sin embargo, nos encontramos en un pequeño aprieto. No tenemos transporte y se nos ha acabado la comida. Celia volvió a señalar a Blake, a Félix y a sí misma. Su ropa apenas empezaba a secarse. Como pueden ver, también estamos exhaustos y empapados por haber evadido la usurpación hoy. ¿Estarían dispuestos a dejarnos pasar la noche y continuar nuestro viaje al amanecer? ¿No estamos en condiciones de ir a pie? La sonrisa de Ember se iluminó. Puedo hacerte algo mejor. Contactaré a mis amigos a ver si pueden ayudarnos a atravesar el Nether. Sería mucho más rápido que caminar. ¿Operáis desde allí? Preguntó Félix con la boca abierta. Claro que sí. Es un trabajo duro, pero nos mantiene fuera del radar de la usurpación. Ember envainó su espada de diamante y señaló un cofre y una mesa de trabajo en la esquina de la habitación. Debería haber algo de lana de sobra ahí. Siéntete libre de fabricar algunas camas y descansar un poco. Blake, también tengo semillas de trigo y zanahorias. Eso debería solucionar tu problema de comida, si me entiendes. Celia se puso de pie y le hizo una reverencia. No tengo palabras para agradecerte. Te prometo que Luxmouth te recompensará por tu ayuda. No te precipites, advirtió Ember, aún no estamos a salvo. Duerme un poco y aprovisionate de comida. Estaré abajo si alguien me necesita. Sacó un pico de su inventario y rompió un discreto bloque de adoquín para revelar una escalera oculta que conducía bajo el suelo. Ember lo saludó por última vez antes de descender. Esto es fantástico. Exclamó Celia, mirando a Félix. Lo admito, no puedo creer lo rápido que cambió nuestra suerte, respondió. Blake tenía los brazos cruzados. Al hablar, lo hizo con toda la discreción posible. No sé, ¿y si está con la usurpación y les está pasando información de alguna manera? Podrías haberlos atraído hasta nosotros diciendo quién eres. Celia se volvió hacia él. Estaba demasiado cansada para oír sus dudas. ¿Cómo esperas que lleguemos a algún lado si insistes en dudar de cada decisión que tomamos? Aunque Blake tenía ojeras bajo sus ojos castaño claro, su expresión era firme mientras la fulminaba con la mirada. No sería la primera vez que una de tus decisiones precipitadas nos mete en problemas. ¿Vas a confiar en un tipo que anda por aquí mientras huimos de la usurpación, y quién quiere que nos quedemos quietos mientras él llama a su tropa del Nether para que nos apoyen? No seas absurdo. Siseó. ¿Piensas sospechar de todos los que conocemos? ¿Podrían ser agentes de la usurpación disfrazados? Blake tenía los puños apretados. Si no le contaras a todo el mundo lo importante que eres, no tendría que preocuparme tanto. Incluso le dijiste a Rae lo importante que eres. ¿Nunca pensaste que podría ser una idea estúpida? Celia hizo una pausa. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. En cualquier caso, ¿por qué no la veía desde su punto de vista? Un error mío, sí. Aún así, nuestras posibilidades de llegar a Luxmouth solo nosotros tres son escasas. Tenemos que encontrar aliados donde podamos, ¿no lo entiendes? Ember está dispuesta a ayudarnos y no ha dado señales de estar afiliada a la usurpación. ¿Qué más se necesita para convencerte? Ninguno de los dos volvió a hablar, como si desafiaran silenciosamente al otro a continuar. Hablando de ayuda, ya tengo las camas listas, dijo Félix en voz baja.
Estaba en la mesa de trabajo, de espaldas a ellos, encorvado y tenso. Blake, aquí tienes las semillas y las zanahorias. ¿Puedes preparar algo de comer? Celia no dijo ni una palabra cuando Blake pasó a recoger los objetos de Félix. Apenas la saludó al salir de la iglesia. Solo después de que la puerta se cerrara tras él, se dio cuenta de que el corazón le latía con fuerza. Lo siento, Félix, dijo. No quería enfadarme. Colocó las camas en el suelo alrededor de la mesa de trabajo. Apenas cabían los tres. No te preocupes por mí, respondió, con un tono tan monótono que resultaba desconcertante. Celia no se sentía mejor. A pesar de su consuelo, sentía un nudo en el estómago. ¿Era por su tono indiferente? ¿Lo había asustado? Oh. Félix, por favor, sé sincero conmigo. He sido tan impulsivo como Blake acusó. Si nos he causado problemas, quiero enmendarlo. Aunque no pudo identificar exactamente su expresión cuando él se giró hacia ella, estaba claro que estaba dándole vueltas a algo en su cabeza. Por favor, repitió. Di la verdad. Nada de lo que digas me ofenderá, te lo prometo. Creo, empezó Félix vacilante, que sería mejor si pudieran llegar a más acuerdos entre ustedes. Celia mordió la lengua, reprimiendo el impulso de defenderse. Ahora es el momento de escuchar, se dijo. Tienes razón, necesitamos ayuda para escapar de la usurpación, continuó. Y Enver tampoco ha dado señales de estar con ellos. Pero, mientras estemos a la intemperie sin muchos refuerzos, quizá no sea buena idea decirles a todos quiénes somos. Es por su propia seguridad, Lady Celia. Se dirigió a la puerta, deteniéndose solo un momento para decirle una última cosa. Voy a ver si necesita ayuda. Por favor, intenta descansar un poco. Luego se fue, dejándola con un sinfín de pensamientos contradictorios. Blake cerró la puerta tras él, respirando hondo el aire nocturno. Celia probablemente se quejaba de su actitud hacia Félix en ese preciso instante, pero a él no le importaba. En ese momento, solo quería concentrarse en reponer la comida y olvidarse de la discusión. Miró las semillas y el paquete de zanahorias que Enver le había proporcionado, después de lo cual se le ocurrió un problema. No tengo azada para labrar la tierra. Quizás intentando pasar desapercibido, Blake regresó a la granja. No había luces en las ventanas de la casa vecina, y nadie vigilaba la propiedad. Parecía que incluso los aldeanos que se habían quedado despiertos hasta bien entrada la noche finalmente se estaban yendo a dormir, dejándolo solo, aparte del golem de hierro que patrullaba. Vio un cofre junto a la granja. Un vistazo rápido reveló que estaba vacío, salvo unos cuantos fardos de trigo y una remolacha. No era experto en cultivo, pero incluso él sabía que la cosecha tardaría un tiempo. Y Blake se concentró en la planta más cercana, un grupo de semillas que apenas comenzaba a brotar. Un segundo después, se habían transformado en un alto manojo de finos tallos dorados. Sonriendo, repitió el proceso hasta que toda la granja creció. Trabajó con rapidez para recolectar y replantar los cultivos, almacenando su cosecha en el cofre. Usando el poder del núcleo de harina de hueso, repitió el proceso 3 veces. Al final, el cofre estaba casi medio lleno y la granja estaba lista para otra cosecha a la mañana siguiente. ¿Qué estás haciendo? La voz lo sobresaltó y se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. Perdón, solo quería ayudar, se recompuso un poco al darse cuenta de que quien hablaba era Félix, quien lo miró con extrañeza. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dijo Blake, exhalando el aire que había inhalado. Vine aquí a plantar lo que nos dio Enver, ya que no tenemos azada. Cuando vi lo vacía que estaba la granja, se encogió de hombros. Solo quería hacer algo por ellos. Félix asintió, inspeccionando su obra. Muy considerado de tu parte. Oye, no es que fuera una gran molestia. Simplemente sería de mala educación por mi parte no ayudar un poco con su granja cuando tengo el poder para hacerlo. Blake cosechó, replantó y cultivó los cultivos por última vez. Ahora tenía una buena selección de trigo, zanahorias, remolachas e incluso caña de azúcar con la que trabajar. Eso debería darnos para un tiempo. Estoy listo. Se giró para regresar a la iglesia, pero algo lo detuvo. Una sensación incómoda le revolvió el estómago al pensar en tener que volver a ver a Celia. ¿Es solo porque estoy enojado con ella, hoy? Félix. ¿Cómo decirlo? Siento que hayas tenido que oír todo eso antes. Su compañero arqueó una ceja. Lo dices como si tuviera que escuchar a mis padres discutir. Tú y Lady Celia no sois mucho mayores que yo. Blake se rió entre dientes. Lo entiendo.
Es solo que, se conocen desde hace mucho más tiempo que a mí. Y entiendo que estoy fuera de mi elemento con todo este rollo de la nobleza. Hizo una pausa. Ahora empezaba a comprender por qué se sentía tan confundido. Sin mencionar que ha pasado mucho tiempo desde que, realmente, hablé con alguien. Espera, interrumpió Félix. Creo que, sea lo que sea que estés a punto de decir, sería mejor que esperes un momento y se lo digas a Lady Celia mañana. Podría ayudaros a entenderos un poco mejor. Un silencio incómodo los invadió. Tras unos segundos, Blake se aclaró la garganta. ¿De verdad lo crees? Félix asintió, indicándole a Blake que lo siguiera de vuelta a la iglesia. Sí. No te voy a mentir, es un poco exasperante escucharlos discutir sin que sean productivos. Creo que si tuvieran más paciencia, nos beneficiaría a largo plazo. Eres un tipo inteligente, respondió, y normalmente eres tú quien resuelve cualquier problema en el que nos encontremos. Por un instante, temió haber sonado sarcástico. Félix, sin embargo, no pareció ofendido. Al contrario, sonrió. Los únicos planes que eran míos eran los que implicaban crear conocimiento, como ese truco con las puertas bajo el agua. Tú y Lady Celia tenían sus propias ideas sobre cómo seguir adelante después de que descubrimos que el barco había desaparecido. Yo simplemente encontré un punto medio entre ellas. Creo que ustedes dos pueden hacer lo mismo. Lo reflexionó. ¿Era eso lo que había pasado? Parecía que Félix acababa de intervenir con una solución cuando él y Celia estaban demasiado ocupados discutiendo. Pero no era todo lo que iba a decir, continuó Blake. ¿Por qué nunca te defiendes? Siempre es por ella. Incluso cuando tienes algo en mente, no dices nada en su contra. Para entonces, la pareja ya había llegado de nuevo a la iglesia. Félix puso una mano en la puerta, diciendo solo dos palabras con un suspiro antes de abrirla. Cosas de nobleza. Celia ya estaba en una cama, de cara a la pared. Blake oía los tenues sonidos de Ember, que hacía pequeños ajustes debajo, y por muy curioso que sintiera por lo que hacía su anfitrión, el cansancio se le estaba imponiendo. Mientras Félix se quitaba con cuidado las piezas de su armadura y revisaba su inventario, Blake se dejó caer en otra cama y se dejó llevar por el sueño. Levántate. Levántate. La violenta sacudida en el hombro de Blake lo despertó de golpe como si un rayo le hubiera caído a los pies. Se apresuró a desenvainar su espada de piedra y saltó de la cama. ¿Qué pasa? Ember también se apresuraba a despertar a Celia. Félix, ya de pie, se ponía a toda prisa su peto de cuero. Hay un gran problema afuera, dijo Ember. Blake, temiendo ya lo peor, miró por una ventana junto a la puerta. Lo que vio a la luz del amanecer fue a los aldeanos siendo acorralados cerca del centro, conducidos por un grupo de personas con capas negras andrajosas y pañuelos a juego sobre la boca. Todos llevaban guantes, salvo uno, sobre cuya mano grisácea un pequeño bloque de hielo giraba sin esfuerzo en el aire. La usurpación los había alcanzado. Félix, agarrando su casco de cuero contra su pecho, miró entre la ventana y sus aliados. Hay muchos ahí fuera. Y supongo que el que tiene el bloque de hielo es el responsable del océano congelado, pensó. Ember colocó adoquines delante de la puerta y las ventanas. Félix sabía que no eran una gran barricada, pero al menos no los verían desde fuera. Pero dudo que eso impida que la usurpación quiera echar un vistazo por aquí. Y si los aldeanos les hablan de nosotros y todos, síganme abajo, dijo Ember en voz alta. Pronto tendremos la salida lista. Expuso la escalera oculta y descendió bajo el suelo. Celia fue tras él primero, luego Blake. Félix entró último, tapando el agujero a su paso. Al bajar, un ruido escalofriante resonó a su alrededor. Largo y monótono, pero etéreo como un susurro, el sonido lo llenó de un temor silencioso. La grieta en la que se encontraban en el fondo era aún más estrecha que su escondite bajo el lecho marino. La mayor parte del espacio estaba ocupado por una estructura rectangular de 5 bloques de altura, hecha de rocas negras y lisas. Aunque el centro era hueco, no estaba vacío. Una masa púrpura se arremolinaba perezosamente, a través de la cual emanaba el inquietante sonido. Nunca he visto un portal del Nether en persona, murmuró Celia. Félix vio que sus ojos temblaban al verlo, pero ella tampoco parecía capaz de apartar la mirada. ¿Nunca han estado ahí? Preguntó Ember, mirando otro cofre junto al anillo de obsidiana. Sí, dijo Blake. Pero eso fue hace mucho tiempo. No me gustaba que los hombres cerdo zombie me vigilaran constantemente, así que no volví mucho. Félix levantó una mano. Yo también he estado allí, recogiendo materiales.
Pero no veo cómo entrar por este portal va a hacer más que alejarnos temporalmente de la vista de la usurpación. Es peligroso ahí dentro. Ember cerró el cofre y lo guardó en su inventario, volviéndose hacia ellos. No saben cómo, la verdad, no importa. Puedo explicarles lo que hacemos por el camino. Por ahora, solo tendrán que ponerse esto. Les ofreció 3 pares de botas cubiertas con una armadura dorada. Él se puso un casco dorado. ¿Para qué son estos? Preguntó Blake. Te dije que podemos hablar de eso en el camino. Date prisa. Félix parpadeó. La importancia de la armadura dorada en el Nether era prácticamente de sentido común para cualquiera, aunque fuera mínimamente interesado en la aventura. Pero Blake no lo sabía. Hasta Lady Celia lo sabe. Quizás simplemente no se quedó lo suficiente para conocer a los lugareños vivos, dejando de pensarlo por un momento, Félix se puso unas botas. No eran cómodas, pero bastarían. Todos están listos, dijo Ember, así que síganme. Encontraremos refuerzos adentro. Vienen a buscarnos. Sin embargo, cuando se giró para entrar al portal, Celia habló. Espera un momento. Espera. Todas las miradas estaban puestas en ella. Félix pudo ver una familiar expresión de conflicto en su rostro. ¿Hay algún problema? Preguntó Ember, empezando a sonar impaciente. No podemos ir, dijo. ¿Y los aldeanos? Félix hizo una mueca, anticipando la inminente discusión. ¿Y nosotros qué? Prácticamente gritó Ember. Si nos quedamos, estamos muertos. No puedo dejarlos a merced de la usurpación. ¿En serio? Interrumpió Blake. Estoy con ella. Nunca me perdonaría que mataran a los aldeanos mientras yo escapaba. Contuvo la respiración. La mandíbula de Ember, mientras tanto, se tensó visiblemente. No hablarás en serio. Si no escapas, morirás y los matones tendrán otro nucleogénesis en sus bolsillos. ¿De verdad crees que puedes con ellos? Félix se cruzó de brazos, pensando. Quizás no tengamos que hacerlo. Si tan solo pudiéramos alejar a la usurpación del pueblo, los aldeanos estarían a salvo. Entonces podríamos regresar a ti bajo sus narices y escapar. Blake y Celia se miraron brevemente, y Félix percibió un destello de agradecimiento en sus rostros. A pesar de la gravedad de la situación, le reconfortaba un poco que cooperaran. Lamento decírtelo, pero van a esclavizar a todos aquí, dijo Ember. Su voz había bajado con esfuerzo, como si intentara resistirse a gritar de nuevo. La usurpación no deja en paz a la gente, aunque no tenga lo que quiere. Los he visto arrasar demasiados pueblos como para no saberlo. Nuestra mejor opción es escapar mientras podamos. Celia volvió a mirar la escalera. Entiendo tus preocupaciones. Yo también estoy preocupada. Pero nuestros enemigos han venido aquí por nuestra culpa, y tenemos que hacer lo que podamos para arreglar las cosas. Puedes ir a reunirte con tu gente en el Nether, dijo Félix, y ayudar a los aldeanos a escapar mientras nosotros lideramos a la usurpación en una persecución. No creemos que tengan un rastreador del nucleogénesis, así que encontraremos un buen lugar para escondernos hasta que pasen. Para cuando se den cuenta de lo sucedido, podremos estar de vuelta aquí y escapar. Ember los miró a los tres, boquiabierto. Están todos locos, recomponiéndose, suspiró profundamente. Uf, bien, me pondré a trabajar en eso. Será mejor que no se maten mientras tanto, ¿de acuerdo? Buena suerte. Dicho esto, saltó a través del miasma púrpura y desapareció. Volvamos a la superficie, dijo Blake, empezando a subir por la escalera. Queremos tener una buena ventaja antes de que empiecen a perseguirnos. Justo detrás de ti. Cantó Celia. Ya hemos evadido la usurpación antes, y lo volveremos a hacer. Mientras subía tras ellos, Félix no pudo resistirse a sonreír un poco. Blake escuchó atentamente en lo alto de la escalera, justo debajo del suelo adoquinado de la iglesia. Una vez que se aseguró de que nadie se moviera dentro del edificio, rompió la piedra que cubría la escalera con su pico de madera. Desafortunadamente, no le sacaría más provecho, pues un momento después se le quebró la cabeza. Los tres emergieron del hueco de la escalera y cubrieron el agujero que había detrás de ellos. Empezó Blake. Rayos. Acabo de notar un problema con nuestro plan. No es una isla muy grande, así que ¿a dónde llevaremos a la usurpación? Hay otro cerca, dijo Félix. Habría que vadear por la zona baja, pero podemos llegar si nos damos prisa. Incluso hay un pequeño bosque donde podríamos perderlos. Blake lo pensó y luego se equipó la pala. Estaba dañada, pero con suerte duraría lo suficiente para una cueva improvisada más. Una vez allí, podemos esperar bajo tierra mientras pasan.
Esperemos que no hayan descubierto el truco después de la primera vez. Félix, con expresión de preocupación repentina, se quitó la armadura de cuero y le entregó las piezas a su amigo. Señora Celia, por favor, póngalas por ahora. Me sentiré más cómodo si tiene protección adicional. Aunque ella le dirigió una mirada insegura, se puso el equipo de todos modos. Nada para mí. Bromeó Blake. Ya tienes botas doradas nuevas. ¿Quieres las mías también? Respondió Félix con una breve sonrisa. No creo que puedas ponerte 2 pares. Tal vez los usaré en mis manos. Celia se rió, ajustándose el casco. No es que no me gusten las ideas innovadoras de moda, pero deberíamos irnos ya. Me encantaría escuchar tus ideas con más detalle en otro momento, Blake. Asegurémonos de no morir primero, ¿de acuerdo? Dijo. Terminadas las bromas, Félix arrancó un trozo de la pared del fondo con su pico y respiró hondo. Bueno, ahí va. Vamos. Los 3 salieron sigilosamente de la iglesia, manteniéndose lo más alejados posible de la línea de visión de la usurpación al salir del pueblo. Blake tomó la delantera, y mientras caminaba, un torbellino de preguntas le daba vueltas en la cabeza. Estos no saben que tengo el núcleo de harina de hueso, ¿verdad? ¿O que Celia es importante? ¿Y si nos alcanzan? ¿Nos tendrán prisioneros? ¿Esclavizados como dijo Ember? ¿Hoy? Tragó saliva. Quizás considerar todas las opciones posibles no era la mejor idea en ese momento. No tardaron mucho en llegar a la orilla opuesta. Como había afirmado Félix, se veía otra isla más allá de un tramo de agua poco profunda, a pocos metros de distancia. Su líder parecía controlar el hielo, reflexionó Celia, así que solo deberíamos llamar su atención cuando estemos casi al otro lado. Lo último que queremos es enfrentarnos a ella en medio de toda esta agua. Blake distinguió el límite del bosque mencionado en la isla, y una satisfacción lo invadió al verlo. Esta vez el terreno estaría a su favor. Seguro que puedo hacer algo para ayudarnos en el bosque. Quizás plante algunos árboles como barricada, o haga que la hierba crezca lo suficiente como para que podamos escondernos. Habían empezado a cruzar las aguas poco profundas, y cada paso chapoteando hacía que Blake se estremeciera al pensar que la usurpación los oyera, incluso a tanta distancia. Sin embargo, se estremeció aún más ante la repentina exclamación de Celia a sus espaldas. En absoluto. Si revelas que posees un núcleo génesis, tu muerte será su máxima prioridad. Y si no uso su poder, respondió, podrían capturarte. O algo peor. Por lo que sabemos, nos matarán a todos de todas llenas. Baja la voz. Susurró Celia, con una voz más sibilante que silenciosa. Si nos oyen demasiado pronto, quizás no tengamos más remedio que descubrir sus intenciones de primera mano. Blake entrecerró los ojos. Fuiste tú quien tuvo que intervenir primero. Tenía un plan en marcha, y luego tuviste que... Cualquier molestia que sintiera se evaporó, y a juzgar por el rostro pálido de Celia, el grito estridente y áspero tuvo un efecto similar en ella. Con el corazón casi a punto de estallar, Blake se giró hacia la aldea y vio a una persona con una capa negra que los señalaba desde la orilla. Corredores. Gritó de nuevo, haciendo señas al resto del escuadrón usurpación para que se uniera a él. Nos alcanzarán en segundos. Gritó Blake, abandonando todo intento de sigilo y galopando a toda velocidad por el agua. Demasiado pronto. Es demasiado pronto. Gritó Celia. Acortaron la distancia en una carrera frenética, trepando hacia las orillas de la isla boscosa. A sus espaldas, se oyó un fuerte crujido y un escalofrío recorrió el aire. Bueno, al menos ya estamos fuera del agua. Cuando nos adentremos más en el bosque, puedo cavar un hoyo y estaremos fuera de la vista. No. Esta vez, el grito provino de Celia. Blake miró por encima del hombro y descubrió que se había detenido justo en la linde del bosque, con ambas manos sobre la boca. Su ya precaria confianza se desplomó de golpe al ver a Félix aún en medio de la zona baja, congelado hasta el pecho, con un solo brazo y la cabeza libre. Tras él, un largo rastro de hielo conducía a la playa del pueblo, y en su origen se alzaba una usurpadora casi inmóvil, con la mirada fija en él. Los lacayos encapuchados corrieron por el hielo hacia Félix, quien, como notó Blake, no se esforzaba visiblemente por escapar. Más bien, tenía la mirada fija en él y en Celia, y con la mano libre hizo un gesto repetido hacia el bosque. Él quiere que sigamos adelante, se dio cuenta. No. No lo somos. Ignorando la protesta de Celia, Blake la agarró del brazo y casi la arrastró con él hacia los árboles. Cuídense, ustedes dos. Solo aléjense de aquí.
Félix ni siquiera tuvo tiempo de intentar romper el hielo cuando se vio flanqueado por los usurpadores vestidos de negro. Eran 13 en total, todos con capas andrajosas similares. Ahora que estaba lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que los uniformes desaliñados se usaban sobre petos blindados de aspecto delgado, hechos de un extraño material rojo opaco. No parece cuero teñido, y definitivamente no es diamante ni neterita. Pero tampoco se parece a ningún metal que haya visto antes y se oía a algunos reírse disimuladamente bajo sus pañuelos cuando el líder del grupo se puso delante de él. A pesar de la escarcha que le cubría las manos, no mostraba ninguna molestia. Era difícil adivinar la edad de la mujer, pero le sacaba casi una cabeza a Félix. Llevaba el pelo largo y negro recogido en una coleta, sin que nada le ocultara el rostro salvo su propio pañuelo. Mientras ella lo observaba, deseó no haberla mirado directamente. Decir que sus ojos eran desalmados no les hacía justicia. Parecía más bien un par de vacíos blanquecinos hundidos en su rostro gris claro. Por extraño que pareciera, Félix casi pasó por alto la hostilidad manifiesta de Ray. Este usurpador no mostraba expresión alguna, pero de alguna manera resultaba 10 veces más inquietante. Señora Tara, ¿deberíamos perseguir a los demás?, preguntó uno de los gruñidores. Tras otro momento de observación silenciosa, el líder habló. Soldados carmesí 17, 18, 19 y 20, búsquenlos. Los soldados carmesí 9 y 10 se quedarán conmigo. El resto, aseguren un perímetro alrededor de la aldea. Su voz podría haber sonado tan emotiva como la de un zombi, salvo que al menos tenían la excusa de ser no muertos. Ante su monótona orden, 4 del grupo desenvainaron espadas de hierro curvas y se alejaron tras Celia y Blake. Otros 6 pasaron junto a Félix, mientras que los 2 últimos se quedaron a ambos lados. Nos has metido en una buena cacería, Inlander, continuó Tara. Y tengo entendido que le causaste a Sir Ray más problemas de los que, al parecer, pudo afrontar. ¿Por qué nos llamáis así?, preguntó. Interior. Es lo que eres. Vives aquí, en la relativa paz de este reino. Este mundo es acogedor, no caótico y desolado como nuestro hogar. Félix hizo una pausa. Si hubiera logrado que hablara, sus amigos habrían ganado más tiempo para escapar de sus garras. ¿De dónde eres? Apareciste un día, con un ejército, los bloques de hielo que cubrían la mayor parte de su cuerpo se movieron, atrapándolo en un espacio aún más reducido. No tengo obligación de responder a tus preguntas, dijo Tara. Ahora, dime a dónde planean huir tus compañeros. Yo, no sé. Cuando intentamos escaparnos, simplemente me dejaron atrás. Puso su mejor cara de desesperación e intentó que su voz temblara. Debieron saber que sería más fácil atraparme, así que me dejaron atrás mientras escapaban. Quizás lo llevaban planeando desde hacía tiempo. Tara entrecerró los ojos. Me cuesta creerlo. Mis soldados me informan que eras quien pilotaba el portaaviones del escuadrón Lime. Debiste serles útil a los otros 2. Miró su cabeza y luego su pecho. También me dijeron que llevarías armadura marrón. Ninguno de tus compañeros comparte tu color de pelo, así que el informe de Sir Ray sobre un habitante del interior con el pelo amarillo solo podría referirse a ti. A Félix se le encogió el corazón. ¿Cómo habría podido Ray contactar con este grupo si lo habían dejado en el extranjero? Se habían llevado su portaaviones, y aunque habían dejado atrás los botes de remos, no había forma de que pudiera alcanzarlos lo suficientemente rápido en uno de ellos para hablar con sus cómplices. Bien y... Lady Tara, dijo uno de los 2 soldados restantes, el hombre de voz chillona que los había visto. Vi a la pelirroja que nos ordenó capturar con un casco y una pechera similares a esa descripción. Curioso, respondió ella. ¿Le diste tu armadura voluntariamente? ¿Eres amiga de la que se hace llamar hija del duque? Sintió que palidecía un poco, y al verlo, Tara tarareó. Lo tomaré como un sí. Sir Ray afirma que la chica se identificó como una figura de gran importancia para nuestros enemigos, ¿sabe? También dice que su aliado de piel más oscura posee un núcleo génesis. Tara se aclaró la garganta con bastante brusquedad, como para disimular una risita. Con un breve gesto de la mano, el hielo que rodeaba a Félix se quebró y sus secuaces lo sujetaron de los brazos antes de que resbalara en el agua helada. Llévenlo al pueblo. Asegúrense de que sea visible. Si intenta sacar un arma, córtenle la mano que la empuña, ordenó. Si este no es importante, Lady Tara, ¿por qué no lo matamos?, preguntó el otro soldado. Ella ya pasaba junto a él cuando respondió. Porque sus amigos volverán a buscarlo pronto. Y cuando lo hagan, serán nuestros. No. Suéltame.
Los frenéticos intentos de Celia por liberarse del agarre de Blake solo la hacían tropezar cada vez. Con la velocidad con la que la arrastraba, era bastante difícil mantener el equilibrio, y el pánico insaciable que se adueñaba de su mente solo empeoraba la falta de compostura. Dejamos a Félix atrás y lo dejamos a merced de la usurpación. No, 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 no puedo perderlo así. Blake ni siquiera le soltó la muñeca cuando empezó a cavar bajo un roble pequeño, adentrándose en el bosque. Su obstinada negativa a soltarla le ofreció un punto de apoyo para su dolor, que ahora se había transformado en furia infernal. Desafiando todas las lecciones de profesionalismo que le habían enseñado en su vida, Celia desenvainó su espada de hierro con la mano libre y la apuntó hacia él. Dije que me sueltes. Atreviéndose a parecer alarmado ante la amenaza, Blake finalmente le soltó la mano. Sin embargo, no dejó de cavar ni siquiera mientras expresaba su disgusto. «Estás loca», gruñó. «¿Por qué crees que me estás apuntando con eso? No nos has causado más que problemas desde que te conocimos», replicó Celia. En un instante, todas sus frustraciones estallaron a la vez. «Dudas de cada idea que te sugiero mientras cuestionas la mayoría de las tuyas, y. Las voces de sus perseguidores emanaban del límite del bosque, gritando instrucciones para que se dispersaran. Distinguió a 4 personas, pero no pudo prestarles más atención antes de que Blake la arrastrara hacia el estrecho agujero con él. Cuando tapó la entrada con un bloque de tierra, el escondite quedó completamente oscuro. No había espacio para encender una antorcha. ¿Cómo te atreves?», balbuceó. «¿Tu plan es esconderte aquí y esperar que la usurpación nos pase de largo? ¿Acaso?». Celia jadeó. «¿Sabías que capturarían a Félix? ¿Era él el cebo para tu escape?». No, dijo Blake. Nada de esto debía ocurrir. Tan pronto como se enfureció, se quedó en silencio. Su tono era, inesperadamente sombrío, esta vez sin el tono hostil al que se había acostumbrado. «Por una vez, de verdad pensé que el plan era infalible», continuó, «y que libraríamos a la usurpación sin problemas. Pensé que saldría a la perfección, dejando escapar a todos. Pero no fue así. Y por eso, atraparon a Félix». Le picaban los ojos. No veía nada, pero se le oía la respiración entrecortada. «Mira, princesa. Condesa, lo siento. Sé que no nos hemos llevado muy bien. Apuesto a que mi infancia no se parece en nada a la tuya, y admito que no entiendo nada de nobleza ni de cómo debería comportarme en torno a ella. ¿A dónde quieres llegar con esto?» Blake suspiró. «Simplemente somos diferentes. Diferentes en nuestra forma de pensar, actuar y planificar. Y no ayuda que tú y Félix sean de las primeras personas con las que he hablado de verdad en mucho tiempo. Así que digamos que probablemente me costaría socializar con cualquiera». Ella frunció el ceño. «Sigo sin entender lo que quieres decir». «Bueno, aquí va. No te voy a mentir, sigo pensando que eres un fastidio. Pero, últimamente, me he preguntado si no estaría facilitando nuestra relación». Celia se obligó a no decir bruscamente que estaba de acuerdo. Por frustrante que fuera trabajar con él, estaba dispuesta a escucharlo. «Te precipitas a lo desconocido sin planificar lo suficiente», continuó. «Nunca piensas en las consecuencias de tus decisiones. Pero quizás, desearía poder pensar un poco más como tú». Blake volvió a suspirar. «Tenías razón ayer. Dudo en muchas cosas. Me concentro en los pequeños detalles más de lo que debería, y eso me ha causado problemas en el pasado y en el presente». Ella resopló. «No me extraña que nos haya costado tanto ponernos de acuerdo, Félix nos ha mantenido a raya, ¿verdad?». «Creo que simplemente es bueno encontrando soluciones con lo que le dan», dijo Blake. «Lástima que solo le hayamos dado argumentos con los que lidiar. Y fue por nuestras disputas que lo capturaron. Alertamos a la usurpación de nuestra presencia demasiado pronto», murmuró Celia. «Si no hubiera criticado compulsivamente su sugerencia en aquel momento, las cosas habrían sido diferentes». Se secó algunas lágrimas, luego dejó de mantener la compostura y hundió la cara entre las palmas de las manos. «¿Y qué he hecho?». Pasaron unos instantes sin decirle una palabra más. Solo la respiración temblorosa de Blake y sus sollozos ahogados llenaban el espacio reducido. «Voy a salvarlo», dijo finalmente. «Conozco los riesgos. Entiendo lo que está en juego si fracaso. Pero tengo que intentarlo. De todas formas, no es que podamos escapar solos». Blake respiró hondo. «Supongo que sí. Nuestras posibilidades no son buenas, hagamos lo que hagamos, y no tenemos ni idea de cuándo volverá en ver. Lo mejor que podemos hacer es intentar rescatar a tu novio».
Ella parpadeó. Él no es broma, dijo Blake. Aún así. Es culpa nuestra que lo capturaran. Si vas a intentar rescatarlo, te cubro las espaldas. Estaba demasiado oscuro para que él pudiera ver, pero Celia sonrió. Se secó los ojos una última vez antes de responder. Gracias. Pero necesitaremos un plan. Nuestras posibilidades contra al menos 10 usurpadores en combate directo no inspiran mucha confianza. Cuéntamelo. Gracias a los poderes de hielo de la líder, también tendremos que asegurarnos de no pelear con ella cerca del agua. Celia se animó. Quizás podamos luchar contra ellos aquí. Dijiste que serías más efectivo en el bosque, donde el núcleo de harina de hueso tiene ventaja. Puede que nos superen en número, pero podemos usar el entorno en su contra. Eso funcionaría, dijo Blake, pero dependía de que toda la usurpación nos persiguiera hasta aquí. Solo unos pocos nos siguieron por las aguas poco profundas. Podía percibir la incertidumbre en su voz. Esta vez, sin embargo, no se dejó irritar. En ese momento, encontrar un punto medio era más crucial que nunca. ¿No nos lo hace aún más fácil? Solo tenemos que encargarnos de unos pocos a la vez, en lugar de todo el grupo. Ese no es el punto, respondió. Claro, quienquiera que nos haya perseguido podría ser fácil de derrotar, pero no creo que la líder esté entre ellos. Apuesto lo que sea a que sigue en la aldea, esperando a que intentemos cruzar el agua para alcanzarla. Cuando lo hagamos, estaremos en su territorio. Su entusiasmo flaqueó. Tienes razón. Tampoco podemos eliminar el océano como factor. Bueno, si tuviéramos suficiente tierra o caváramos una zanja para vaciarla toda en algún lugar subterráneo, Blake murmuraba para sí mismo, sin dejar de pensar en ello. No se detuvo hasta que Celia se aclaró la garganta suavemente, momento en el que se calló y solo ofreció una breve e incómoda disculpa. Eliminar el océano es impráctico, si no imposible, dijo, pero quizá tenga una idea similar. Si no podemos llevar al líder al bosque, quizás podamos darle la vuelta al concepto. Esta vez, no intervino con un problema, sino con una oferta. Una oferta que la hizo sonreír de nuevo. Está bien, condesa. Dígame qué tiene en mente. Señor Ray. Pronto llegaremos a la posición de Lady Tara. Prepárese para ayudar según sus instrucciones. El soldado Crimson, se paró detrás de él y dio el informe en un tono que casi sonaba aburrido. Anotado, murmuró, con la voz aún ronca. Ray bebió otro trago de una de las botellas de agua que le habían proporcionado, y la bebió de un trago. Los pasos indicaban que el peón de Tara se había marchado. No se dijo nada más, pero era fácil identificar el desdén con el que el escuadrón carmesí lo miraba. Idiotas pretenciosos, 2 días de remo llevaron a Ray al puesto de avanzada adoquinado de su grupo de investigación. Casi se arrastró por el hielo, hambriento y deshidratado, hasta que los usurpadores que Tara había dejado atrás lo recogieron para que se recuperara. Débil, exhausto y guiado solo por su instinto, Ray incluso oyó a uno de ellos comentar que parecía un zombi ahogado. Le explicó lo sucedido una vez que recuperó el habla y contactó con la propia Tara para transmitirle su advertencia sobre los Inlanders. Desde entonces, se habían completado las reparaciones del portaaviones más grande del escuadrón carmesí, y ahora se encontraba en la cubierta, esperando alcanzarlo. Esos 3 fueron más listos de lo que esperaba. Me pregunto cómo lo manejará. ¿A quién engaño? Frunció el ceño. No había mucho misterio en ello. Entre sus compañeros de escuadrón en la división de expansión, e incluso en la división industrial donde trabajaba, las respuestas inexpresivas y desdeñosas de Tara a todo eran infames. Era sabido que estar asociada con la mismísima reina de hielo hundía la moral, un hecho que lo enfurecía al pensar que pronto presenciaría su éxito. Apresar a los infernales es su boleto a un ascenso, mientras tanto, será un milagro si me permiten conservar el núcleo de hierba. ¿Por qué es ella la que tiene éxito? No se puso en peligro en absoluto. Los pensamientos de Ray volvieron a centrarse en los miembros perdidos del escuadrón Lime, y se le encogió el corazón. Se inclinó sobre la barandilla, observando el lecho marino pasar. Estaban rodeando el océano helado, rumbo a la isla de la que habían hablado. El sol estaba alto, reflejándose en el agua con brillantes destellos, y la vista le animó por un momento. El interior es hermoso, no te voy a mentir. Una vez que lo conquistemos, bueno, entonces todos nuestros esfuerzos darán frutos. Las muertes del escuadrón Lime no serán en vano, pase lo que pase. Mientras el porteador seguía avanzando, volvió a mirar por encima del hombro.
Algunos miembros del Escuadrón Carmesí lo observaban, sin duda preocupados por su fracaso comparado con su ilustre líder, pero eso no era lo que preocupaba a Ray. La sensación de estar siendo observado por alguna otra fuerza todavía estaba allí.